Él es Carlos Silis Arteaga, es Head of Taxes de Credit Justo. Eh, Se desempeña actualmente en ese puesto. Tiene más de 20 años de experiencia dentro del sector financiero, especializándose en la parte de planeación fiscal, medición y anticipación de riesgos e implementación de políticas y procedimientos. Antes de unirse al equipo de Credit Justo, Carlos fue Tax Director en Principal Financial Group, estando a cargo de toda esta área. Anteriormente fue Tax Manager en Profuturo GNP Grupo Val, donde tenía cargo de área fiscal y seguridad social. Previo a estas compañías, Carlos fue también gerente de KPMG, Cárdenas Dosal, donde estuvo participando en diferentes áreas y sectores, siendo el más importante relacionado con operaciones internacionales de gran tamaño. Él es licenciado en Contaduría por la UNAM y cuenta con una maestría de Impuestos Internacionales por la Universidad Panamericana. Tiene preparación en habilidades gerenciales y directivas por el ITAM. Además, tiene una certificación en materia fiscal y contable. En la parte informativa ha impartido cátedra en diversas universidades públicas y privadas, participando también en foros y asociaciones como Amafore, AMIT y en diferentes síndicos. Muchas gracias, Carlos, y continuamos con la sesión. No, al contrario, gracias a ustedes. Bueno, pues ya me presentó. En realidad, si lo acortamos, toda mi vida me he dedicado a los impuestos desde que estuve en la universidad hasta el día de hoy. Y siempre he buscado, cuando trato de explicar todo lo relacionado con el área fiscal, pues ser muy preciso, muy claro y o tratar de hacer fácil aquello que es complicado. Digo, todos sabemos que los impuestos, pues, aparte de que nos dan miedo, pues son difíciles de determinar. ¿Por qué? Pues porque las leyes siempre tienen un recoveco o siempre tienen algo que se puede interpretar de una manera distinta. Y actualmente, pues las autoridades fiscales lo que están buscando es precisamente eso, ¿no? Donde ellos consideren que se está determinando mal el impuesto, donde ellos consideren que la interpretación es diferente a la que piensa la autoridad, pues ahí llegan con nosotros. Pero bueno, miren, sin más preámbulo, les voy a presentar mi pantalla, denme un segundo. Bueno, les comentaba que para entrar al tema, pues tenemos que ir entendiendo lo que para efectos fiscales debe considerarse como un ingreso, como una deducción, y además en el entendido de que ustedes, o sea, lo que hay alguna persona que existe dentro del área fiscal de la compañía, entiendo que ustedes son más hombres de negocio, más metidos en lo que es la parte administrativa, la parte empresarial. Entonces, en este caso, lo que yo estoy buscando es darles a conocer todo aquello que se considera como un ingreso, en qué momento debe de pagarse el impuesto, lo que es una deducción, cuántos tipos de deducciones hay, cuándo pueden aplicar, cuándo no. Otro tema importante, todo aquello que se considera como un gasto no deducible, que muchas veces las compañías no los siquiera consideran, y además la gravedad que puede llevar el tener gastos no deducibles. No solamente es decir, oye, pues mándalo a no deducibles y pues ni modo, hay que se quede, ¿no? Hay situaciones que incluso pueden agravar el tener gastos importantes en el rubro de no deducibles. Y además, bueno, la importancia de contar con una conciliación contable fiscal, un amarre de CFDIs, la determinación de la PTU cuando se tienen empleados. Ahora con la reforma fiscal de 2020 que ya está en vigor durante el cierre fiscal que se tiene que presentar en marzo, pues hay temas como la deducción de intereses cuando se tienen préstamos, hay operaciones que se tendrán que estar reportando, hay operaciones intercompañías, etcétera. Entonces todo eso trataré de dárselos de una manera resumida, de una manera clara. Cualquier duda que tengan sobre el Inter la vamos viendo, o si no al final. Y aquellas que a lo mejor sean dudas que nos lleve más tiempo, pues con todo gusto me pueden mandar un correo, más adelante se los vamos a dar, para que podamos atenderla con mayor detalle. Esto fue lo que ya les platiqué, lo que vamos a estar viendo. Y vamos a empezar con un tema bien importante, que aquí la mayoría de las empresas o de los contribuyentes lo dejan de lado. Perdón. Para efectos fiscales, todo aquello que incremente el patrimonio, es decir, si tenemos una cuenta bancaria y nos cae un depósito, sea de una venta o sea de un servicio, o incluso no sepamos de qué se debe ese depósito, todo aquello que nos incrementa el patrimonio, para efectos fiscales se considera que es un ingreso. Y tan así que la propia autoridad nos dice que una persona moral va a acumular la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito, y aquí es donde lo deja abierto, o de cualquier otro tipo,
que tengan en el ejercicio, inclusive provenientes de sus establecimientos en el extranjero. Esto en caso de que una empresa en México tuviera algún establecimiento en algún otro país o alguna empresa que se considere que sus ingresos deban de pagar un impuesto en México. ¿Por qué lo deja abierto a la autoridad? Pues porque a lo largo de los años, todos los especialistas o todas las empresas han tratado de buscar la manera de no pagar el impuesto sobre algunos ingresos que pudieran quedar fuera de la tipificación que establece la ley. Entonces, por eso incluso ya deja abierto el de cualquier otro tipo. Si a mí me pagan con centenarios, es un ingreso. Si a mí me pagan con un Satroy de plata, es un ingreso. Si me pagan con una casa, es un ingreso. Si me pagan con un coche, o sea, cualquier cosa que incremente mi patrimonio o que incluso me esté eliminando una deuda, se va a considerar como un ingreso. Y aquí lo más importante que deben de considerar es que siempre se presume, salvo prueba en contrario, que todo aquello que esté en una cuenta bancaria o que forme parte de mi patrimonio es un ingreso que tiene que pagar un impuesto. Y si no ha pagado el impuesto, pues había que demostrar por qué, y en caso contrario, pues atenernos a todas las consecuencias que esto conlleva. Perdón. Hay algunas excepciones que son muy marcadas. Por ejemplo, pues un aumento de capital no se considera un ingreso por obvias razones, porque lo único que está haciendo es invertir ese capital en la propia compañía y de ahí, bueno, empezar con la parte corporativa y el de negocio en marcha. El pago de pérdidas por sus accionistas, es decir, cuando la compañía absorbe, bueno, no la compañía, sino los accionistas absorben esa pérdida. ¿Por qué? Pues porque las acciones ya han perdido valor, pues tampoco se considera un ingreso. Las primas obtenidas por colocación de acciones, método de participación para evaluar las acciones, que esto es en empresas que incluso consolidan para efectos contables, la revaluación de los activos, que son simples métodos para darles el valor de mercado, apoyos gubernamentales, que casi no los hay, las remesas de establecimientos permanentes, cuando se tienen aquí en México empresas, o mejor dicho, no empresas, sino establecimientos que representan a empresas del extranjero. Cuando llega el dinero o cuando se regresa, eso no se considera un ingreso. Y los dividendos, ¿no? Aquellas empresas que tienen la fortuna de tener utilidades y pagar dividendos, pues esos dividendos que paguen o que reciban no se consideran ni un ingreso ni tampoco una deducción. Como ven, pues son muy pocos las excepciones que tenemos para aquellos ingresos que no se consideran acumulables. Aquí viene la parte interesante, porque nos dice la ley en qué momento vamos a considerar que existe un ingreso y cuándo se debe de acumular. Y es bien importante entender lo que está subrayado, donde nos dice cuando se dé cualquiera de los siguientes supuestos. ¿Qué quiere decir? Si se da uno o el otro o se dan todos al mismo tiempo, siempre vamos a tener que acumular. Cuando se venden bienes o se presten servicios, lo primero que nos dice la ley es cuando expidas el comprobante, es decir, el CFDI que ampare el precio o la contraprestación pactada, o cuando se envíe o entregue materialmente el bien, incluso tú puedes entregar el bien y ni siquiera tener el CFDI, para el SAT ya se considera que tú vendiste y por ende ya hay un ingreso y tienes que pagar. Hay excepciones en el caso de las sociedades civiles o asociaciones civiles, donde es un tratamiento particular que la prestación de sus servicios siempre va amarrada con el tema del flujo de efectivo. Pero esos son casos particulares, ¿no? Cualquier otra empresa, persona moral, sea sociedad anónima, sea SAPI, etcétera, siempre va a acumular bajo estos tres supuestos. Dice, se cobra o es exigible total o parcialmente el precio de la contraprestación pactada. Esto es bien importante. Muchas veces decimos, oye, pues para no acumular el 100%, ponle la factura que esto es un anticipo y le pones ahí que es un anticipo de, no sé, se me ocurre, de una venta de 1,000 pesos y me está dando el 30%. Aquí hay que tener mucho cuidado porque la autoridad, cuando identifica que nosotros ya conocemos el total, nos dice, eso ya no es un anticipo. Entonces, como tú ya conoces el total, aunque tú nada más hayas cobrado un 30% de anticipo, pero ya conoces el 100, tienes que acumularme el total. Y esto lleva a una pérdida de flujos, porque en lugar de acumular solamente el anticipo, pues te vas a acumular el 100%. Aquí siempre la recomendación es, si realmente es un anticipo, pues ponle tal cual que es un anticipo y que se desconoce el precio final, mismo que se conocerá hasta el final de la operación. Y así ya no tendríamos que estar acumulando ese total. Y recuerden lo que suceda primero. Si emitimos el CFDI por el 100%, aunque no recibamos ese 100% o incluso sea crédito, ya tenemos que acumular, o cuando entreguemos el bien o cuando provenga de anticipos. Y aquí un tema que ha sucedido mucho y que deben de tomar muy en cuenta, si hay gente aquí del área de impuestos o ustedes cuando le transmiten esto a su área o al despacho que les lleve sus impuestos o su contabilidad, perdón, y que ha sucedido mucho, cuando alguien emite un CFDI y ya reconoció un ingreso y resulta que al final esta operación no se va a llevar a cabo, supongamos
que emití mi CFDI por la venta de un bien o por la prestación de servicio y resulta que se cayó esa venta o esa prestación de servicios, no se llevó a cabo, lo que se tiene que hacer es cancelar ese CFDI. Y lo que está sucediendo es que la mayor parte de las empresas no lo cancelan. Lo que hacen es emitir otro CFDI que se llama de egresos, que es una nota de crédito, y aplicarlo a ese CFDI, cosa que es totalmente incorrecta, porque el CFDI de egresos, cuando se habla de una nota de crédito, es porque hay devoluciones, descuentos, rebajas, etcétera, y eso significa que la operación sigue viva, pero que estás dando un descuento, una rebaja o una devolución. ¿Qué dice la autoridad? Oye, estás mal. Entonces, tu CFDI inicial, donde vendiste, aunque no se ha llevado a cabo la venta, me lo acumulas y este otro, que es una devolución, descuento, rebaja, lo deduces, pero hasta el cierre del ejercicio. ¿A qué nos lleva? A que vas a tener que pagar un impuesto anticipado y hasta el final del ejercicio vas a poder descontar eso que nunca se llevó a cabo, es decir, esa deducción. Entonces, aquí mucho cuidado. Siempre que se cancele una operación, es decir, cuando ya no se llevó a cabo la venta o la prestación del servicio, por las razones que sean, se cancela el CFDI. No se emite otro como nota de crédito, se cancela el que se había emitido. ¿Qué otros ingresos acumulables tenemos? Bueno, en el arrendamiento tenemos el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, que así lo conoce la ley, el Código Civil. Lo reconoce como aquello que yo pongo a tu disposición donde tú me vas a pagar una renta. Y básicamente es lo mismo para acumular. Dice, cuando se cobre total o parcialmente la contraprestación, es decir, si yo estoy rentando un edificio, pues cuando ya lo cobré, ya sea total o parcialmente, o cuando yo ya tengo el derecho de exigir a mi favor que me deben de pagar esa renta, o cuando yo expida el CFDI correspondiente al arrendamiento. Un tema importante es que en el arrendamiento financiero hay reglas particulares. Aquí nos dice la ley que las empresas o los contribuyentes podrán optar por considerar como ingreso obtenido en el ejercicio total del precio pactado o la parte exigible. Obviamente, todas las arrendadoras lo que hacen es ir solamente sobre la acumulación de la parte exigible durante el ejercicio, ¿no? Quiere decir que si yo soy la empresa que renta un auto, yo podría decir, oye, pues yo ya conozco toda la operación, sé cuánto me tienes que pagar, pues lo acumulo todo. O me voy a la opción de solamente acumular lo que corresponda en el ejercicio conforme se vaya devengando ese arrendamiento financiero. Que obviamente para efectos financieros pues es lo que más conviene, no estar anticipando pues ingresos y pago de impuestos. Y en los ingresos derivados de deudas no cubiertas por el contribuyente, también se considera que hay un ingreso para la persona moral, y esto es bien importante. Y más ahora con el tema de la pandemia, de la crisis, hay muchas empresas que han dejado de pagar. Y cuando dejan de pagar, la contraparte, es decir, la persona que en su momento les prestó el servicio, les vendió el bien, etcétera, para ellos ya es una cuenta incobrable y al no poder realizar el cobro, la deducen a través de un procedimiento que se llama deducción de cuentas incobrables, que está en el artículo 27, fracción quinta, lo que significa que debe de existir una simetría fiscal. Si la empresa que en su momento lo acumuló y ahora ya no lo puede cobrar, pues lo va a tener que deducir, es decir, le da la reversión. Pero la contraparte que recibió el bien o la prestación del servicio, que ya no va a pagar, va a tener que acumularla. Es decir, ustedes ya habían hecho una deducción de un gasto por 1,000 pesos, no lo pagan, pues ahora tienen que revertir ese gasto y acumularlo. Esto está muy, pero muy identificado por la autoridad, más en estos tiempos, porque hay muchas reestructuras, quitas, cuentas incobrables, etcétera. Entonces, si no lo hacen, en una revisión la autoridad les puede revertir esta deducción, decir que hay un ingreso acumulable, perdón, y además de cobrarles recargos, actualización y multas, pues van a estar siempre observados por malas prácticas. Entonces, hay que tener en cuenta que esto se tiene que revertir y acumular ese efecto. ¿Qué otros ingresos acumulables tenemos? Hay veces que las empresas, con el ánimo de reestructurar o con el ánimo de recuperar aquello que se quiere cobrar, pues reciben propiedades, reciben bienes. Entonces, esa transmisión de propiedad también se considera un ingreso. Si a mí me debían, se me ocurre, 100,000 pesos, y me dan un auto, me dan un terreno, no quiere decir que por recibir ese terreno ya no voy a tener la obligación de pagar un impuesto, ¿no? Por el contrario, lo tengo que pagar y además el pago de ese impuesto no va sobre lo que a mí me están diciendo que vale ese terreno, sino va relacionado con la evaluación que valga ese terreno o esa casa. ¿A qué me refiero? Si mi cuenta por cobrar era de 100,000 pesos y yo recibo un terreno o recibo una casa, lo primero que tengo que hacer, y eso porque me lo pide la ley, es una evaluación. ¿Para qué? Para que yo sepa realmente lo que vale esa casa. Porque resulta que a lo mejor esa casa cuesta 150,000 pesos en el avalúo y a mí solamente me debían 100,000. Pues lo que dice la autoridad es, matas tus 100,000 pesos que en su momento ya habías acumulado y ese diferencial ya es un ingreso extra.
ese ingreso extra, pues también va a tener que pagar un impuesto. Digo, es lógico porque tenemos un incremento patrimonial mayor al inicial. Entonces, nada más hay que tener cuidado. Y lo peor de todo es que la autoridad nos dice que se acumula ese diferencial por el simple hecho de tener la evaluación. Es decir, que tengamos ya el peritaje y que nos diga que vale 150,000 pesos, ya con eso se tiene que acumular. ¿Qué quiere decir? Que aunque no se haya vendido ese terreno o esa casa, pues ya se considera como un ingreso. Perdón, otro tema importante para aquellos que ponen en arrendamiento inmuebles, casas, etcétera, nos dice que las mejoras a inmuebles pasan a ser propiedad del arrendatario, pues obviamente del arrendador, perdón, van a ser ya un ingreso en el futuro. Quiere decir que si hoy rento mi edificio, el que me lo renta le hace mejoras, le mete aire acondicionado, le mete vidrios nuevos, etcétera. Cuando él se vaya, todas esas mejoras pasan a ser propiedad del dueño del edificio. Entonces se considera que ya hay un ingreso. ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, pues igual, una evaluación para saber cuánto es lo que me está dejando como adiciones a ese edificio y acumularlo en la declaración anual. La ganancia por la enajenación de activo fijo, terrenos, títulos, valor, etcétera, quiere decir que si yo tengo un activo y lo vendo, pues me va a dar una ganancia y esa ganancia la tengo que acumular. Aquí es bien importante saber que cuando vendes algún activo, pues ya tiene una depreciación o una amortización dependiendo, excepto los terrenos. Entonces tendremos que determinar el valor fiscal, compararlo con el precio de venta y el diferencial será el tema de acumulación. Hay temas específicos cuando hablamos de acciones, que ahí hay procedimientos específicos donde te dice que tomes el valor de la compra de la acción, la actualices, y después restas el precio de venta, digo en términos muy generales. La ganancia por fusión o escisión de sociedades, difícilmente se va a dar un tema donde se tenga una ganancia por fusión o escisión de sociedades, y más ahora con las reformas, donde nos dice que cualquier cuenta que surja con motivo de escisiones o fusiones pudiera considerarse como un tema reportable y además como un ingreso. Todo lo que se hace cuando hay fusiones o escisiones es dar aviso a las autoridades, que es un requisito indispensable para que no se considere ganancia o no se considere una enajenación, y además tener bien identificadas esas partidas contables que se generan cuando hay una fusión o una escisión, que regularmente pues, son el famoso valor comercial o el crédito que nos dan los intangibles. Cuando compras una empresa por encima del valor contable, pues te va a dar un crédito mercantil, que no es un ingreso acumulable, siempre y cuando se cumpla con todos los requisitos de ley y se den todos los avisos correspondientes. Aquellos pagos que se perciban por recuperación de un crédito deducido por incobrable. Aquí un poquito lo que les platicaba hace un minuto. La contraparte, vamos a suponer, soy yo la persona moral que ya hizo deducible un crédito porque no me lo pagó mi cliente. Si ya lo deduje y en el futuro recupero algo, pues ahora ese pedazo que ya recuperé lo vuelvo a acumular. ¿Por qué? Porque ya había hecho deducible esa cuenta incobrable. La recuperación de seguros, fianzas o responsabilidades a cargo de un tercero. ¿Qué quiere decir? Que si me roban un bien, si recupero una fianza, etcétera, pues eso lo tengo que acumular. Hay ciertas particularidades en el reglamento, donde en el caso, por ejemplo, de la recuperación de seguros por activos fijos, nos dice que no lo acumulas siempre y cuando lo vuelvas a reinvertir en un bien similar al que te fue robado o al que perdió valor o al que se dañó. Eso es importante saberlo, porque en ocasiones pues, no queremos pagar el impuesto. ¿Por qué? Pues porque no hay flujo. Todo lo que hacemos es, oye, lo voy a reinvertir cuando tenga ese flujo en la compra de un bien similar. Las famosas indemnizaciones, que son hablando de algo que se conocía como hombres clave, quiere decir que si yo tengo altos ejecutivos que representan llamémosle un activo intangible para mi compañía, porque saben demasiado de mi compañía, porque son los que la dirigen, son los que, como dicen, el director de la orquesta de esta compañía, pues se pueden contratar esos famosos seguros de hombre clave, demostrando que si no lo tuvieras o si le llega a pasar algo, pues tu compañía estaría en riesgo. Esas indemnizaciones también se consideran como ingresos cuando lo recibes porque sucedió el hecho que te dio lugar a esa indemnización. Los gastos por cuenta de terceros no comprobados, aquí es bien importante, sumamente importante, y sucede mucho con las pymes, incluso con las empresas grandes. Si yo contrato a un tercero para que lleve a cabo por cuenta y orden de mi compañía, no sé, la prestación de un servicio o para que lleve a cabo la remodelación de un edificio, etcétera, nosotros le damos ciertas cantidades de dinero y él por cuenta de nosotros lo va a gastar. Si él no tiene un contrato, o nosotros como empresa no tenemos un contrato debidamente estipulado, debidamente formulado, donde se especifique claramente que se le va a dar un anticipo para que gaste por cuenta de nosotros y él nos va a dar los comprobantes fiscales, y esto es derivado de que hay una operación vinculada, entonces no vamos a poder deducirlos. ¿Por qué? Porque dice la autoridad que el que recibe esos gastos
pues ya tiene un ingreso porque no está comprobando para qué los va a utilizar. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se dan gastos hacia un tercero para que el tercero, con su debido contrato, cumpla con todos los requisitos y además pues, los comprobantes los emita por cuenta de nosotros. Aquí lo que se busca por parte de la autoridad es no darle la vuelta y estar pagando algo sin que se acumule el ingreso en la contraparte. Otro tema importante son los intereses de vengados a favor. En el caso de las cuentas bancarias, regularmente nos dan un interés aunque sea pequeño, o cuando se tienen inversiones, pues ya sea en renta variable, ya sea en deuda, al recibir esos intereses se consideran como un ingreso acumulable. Los intereses moratorios, en el caso de aquellas empresas que los cobren, aquí con una particularidad, que los intereses moratorios solamente se acumulan durante los 3 primeros meses. A partir del 4º mes ya no se acumulan, sino hasta que se cobren. Y esto es lógico, pues para no seguir pagando impuestos de aquello que no te está generando un flujo, que no te está permitiendo recuperar y pagar el impuesto. El ajuste por inflación acumulable, si algunos no lo conocen, todas las empresas, personas morales, tenemos la obligación de comparar todos nuestros activos contra todos nuestros pasivos y aplicarles algo que se llama ajuste inflacionario, que es básicamente la inflación. ¿Qué quiere decir? Que mis pasivos a través del tiempo pierden valor. Y ese valor que pierden quiere decir que si yo tengo una deuda, pues ya voy a pagar menos. Entonces dice la autoridad, como vas a pagar menos, pues ya se considera que hay un ingreso acumulable por un efecto inflacionario. Por el contrario, mis activos, que también pierden valor, pues hacen que mi compañía tenga menos. Entonces me dice la autoridad, eso que perdieron de valor tus activos, pues es una deducción. Cuando los pasivos son mayores que los activos, me genera un ajuste inflacionario acumulable. Quiere decir que debo menos. Por el contrario, lo vamos a ver más adelante, cuando mis activos son mayores que mis pasivos, pues me da una deducción por inflación. Aquí se determina a través de promedios mensuales, no todos los pasivos y todos los activos entran, las reglas te dicen cuáles sí y cuáles no. Y aquí un tema bien importante que también sucede mucho en las pymes, recibir en efectivo préstamos, aportaciones para futuros aumentos de capital o aumentos de capital mayores a 600,000 pesos, cuando sean en efectivo obviamente, y que estos no se informen a través de la regla que está estipulada en el artículo 76, fracción 16. Esto es informarle a la autoridad, hay fechas cuando se tiene que informar, porque en caso contrario, aunque cuando llegue la autoridad te revise y tú demuestres que fue un préstamo, que fue una aportación de capital o para futuros aumentos de capital, el simple hecho de no presentar ese informe te lleva a que eso ya se considera como un ingreso acumulable. Además de que tienes que pagar el impuesto sobre esos 600,000 pesos, vas a tener que pagar recargos, actualización y multas. Que las multas son muy altas y no se diga los recargos que se aplican a aquello que no has pagado. Y aquí también algo que debemos de considerar es que todos los tipos de ingresos reconocidos por la ley deben tener muy presente que la autoridad podrá exigir que se demuestre una clara razón de negocios, una sustancia económica y una materialidad. Y aquí podríamos decir, oye, pero pues, ¿por qué la autoridad le va a interesar cumplir con estos requisitos, que yo cumpla con estos requisitos, si al final estoy pagando los impuestos? Bueno, aquí la autoridad lo que está buscando es que las empresas no tengan operaciones simuladas, que estén generando ingresos para aprovechar, por ejemplo, pérdidas o para generar algún tipo de beneficio a un tercero. Y esto es muy común cuando las empresas solicitan devoluciones de IVA. No solamente van y revisan los gastos que te generaron un IVA acreditable, sino van y te revisan todos los ingresos donde te genera un IVA que tienes que pagar para ver realmente que esas operaciones existan. ¿Y a qué nos referimos con una sustancia económica? Pues una razón de negocios, que efectivamente a lo que se dedique tu empresa lo lleve a tener ese tipo de ingresos. Si tu empresa dice en sus estatutos que se dedica a prestar servicios, a vender bienes, etcétera, y de repente tienes operaciones que no están dentro de tus estatutos, pues habría que tener cuidado para ampliar ese estatuto social y que te permita tener esa operación como parte de todo tu core de negocio, ¿no? Esa razón de negocios es muy importante porque en caso contrario la autoridad te puede cuestionar o incluso te puede decir que estás a lo mejor simulando algún tipo de operación y eso pues es penado por la ley. Una sustancia económica quiere decir que esté debidamente registrada en la contabilidad, que obviamente tengas el registro contable y la documentación soporte de por qué lo tienes en tu contabilidad y por qué se esa operación. Y una materialidad, que aquí lo más difícil que últimamente nos ha sucedido a todos los contribuyentes, y si la autoridad te pide que le demuestres que efectivamente se llevó a cabo, no solamente es mostrarle un contrato, no solamente es mostrarle un depósito o un estado de cuenta, es demostrarle que efectivamente esa operación se llevó a cabo y existió.
Si hablamos de una venta, por ejemplo, de un bien, demostrarle que compramos el bien, si fuera de importación, que fue legalmente importado, que existe un pedimento, que el bien se le entregó al cliente, que el cliente lo está utilizando, que está en marcha, que no es un bien usado. O sea, es algo de verdad muy complicado. Y no se diga para efectos de las deducciones. En las deducciones hay casos tan terroríficos donde, por ejemplo, ¿no? Oye, demuéstrame que tu servicio de limpieza se prestó. Pues te demuestro porque está limpia mi oficina. Oye, no, eso para mí no es suficiente. Oye, entonces, ¿cómo te lo demuestro? No, lo tienes que demostrar. Entonces, hay casos donde se han mostrado fotos, videos, donde se muestra cuando entra la señora de la limpieza, donde se muestra cuando está barriendo, donde se muestra cuando la señora está firmando la minuta donde dice qué fue lo que hizo, cómo lo hizo, día por día. Y sonará ridículo, pero así está sucediendo. Incluso pasa lo mismo con servicios de seguridad o con cualquier otro servicio, ¿no? Hay casos donde incluso te cuestionan que demuestres un servicio de auditoría, ¿no? Oye, te auditaron estados financieros, sí, aquí están, aquí dice la firma, y aquí está la firma del auditor. Sí, pero demuéstrame qué hizo. Oye, pero es que yo no tengo esos papeles. Bueno, pídeselos a tu auditor. O sea, estamos llegando a casos extremos, así es que hay que cuidar mucho el que tanto ingresos como deducciones se pueda demostrar que efectivamente se prestaron, que cumple con una razón de negocios, una sustancia económica y una materialidad. Y ahora pasamos al tema de las deducciones autorizadas, que uno diría, pues debe ser más fácil. Resulta que no. Incluso es más complicado demostrar aquellas deducciones autorizadas que estamos aplicando para efectos de disminuir la carga o disminuir los impuestos, porque además de toda la sustancia económica, razón de negocios y materialidad, te pide que sea estrictamente indispensable y que sea para los fines del negocio. Y te lo deja tan abierto que cualquiera pues pudiera interpretar que todo aquello que yo gaste pues va a ser indispensable para mi negocio, ¿no? Pero la autoridad pues está muy limitada, te dice que sí y que no, pero no a través de la ley o a través de reglas, sino a través de su interpretación o de sus opiniones que emite cuando hay una auditoría. Bueno, vayamos a ver cuáles son esas deducciones autorizadas. Pues tenemos las devoluciones, los descuentos, las bonificaciones, que esto sucede mucho en empresas productivas, ¿no? Regularmente cuando alguien vende un bien, cuando tiene el traspaso de activos, etcétera, pues llega a haber ocasiones donde tú das un descuento, más en esta época donde hay reestructuras, donde dices, oye, te lo di en 1,000, te voy a descontar un 15%, o oye, ya no quiero el bien, te lo voy a devolver. Aquí yo les mencionaba hace unos minutos que las devoluciones, los descuentos, bonificaciones, etcétera, se hacen a través de CFDIs de egresos, que se conocen como notas de crédito, nada más que esta deducción no la puedes aplicar en el mes donde la tuviste, sino la ley te dice que te la llevas hasta el año. Entonces aquí, pues sí, obviamente nos afecta mucho, porque si tú vendiste un bien, no sé, se me ocurre en el mes de octubre, en 1,000,000 de pesos, tú acumulaste 1,000,000 de pesos, porque ahí sí no hay manera de diferir ese ingreso, sino sencillamente lo acumulas en ese momento, pagas el impuesto correspondiente en el mes de octubre que se presenta en noviembre, pero si después tienes una bonificación, un descuento o incluso una devolución, la autoridad pues muy hábil te dice, te lo llevas hasta la declaración anual, es decir, hasta el mes de marzo cuando me la presentas del año siguiente. Metes de enero a diciembre tus ingresos, tus deducciones, y en el mes de marzo, cuando pagas el impuesto, ahí ya vas a tener ese beneficio de la devolución. Por eso hay que tener mucho cuidado, les decía yo, si realmente es una devolución o un descuento, pues ni hablar, ¿no? Hay que cumplir con la ley. Pero si es la cancelación de una operación porque no se llevó a cabo, pues la borras de tu contabilidad porque ya no existió, la borras de tu registro fiscal porque ya no existió y cancelas esa factura. Aquellos que tienen actividades productivas, pues deducen el costo de venta. Aquí la diferencia entre deducir el costo de venta y las compras es que el costo de ventas pues sigue procedimientos de costeo, que incluso vienen en las normas de información financiera, también te lo establece la ley que debes de seguir esas normas de información financiera y se va deduciendo con alguno de los métodos que te permite las normas de información financiera. Los gastos netos, que aquí sí es cualquier gasto que no se considere que forma parte de un costo de venta, sino un simple gasto. Se me ocurre la papelería, se me ocurre el gasto en que incurrí por un asesor para que me hiciera algún tipo de consulta, etcétera, ¿no? Y dice gastos netos porque en ocasiones viene en el CFDI el gasto por 1,000 pesos, descuento por no sé, 10 pesos, el neto son 90. Aquí dice la autoridad el neto. Hace muchos años pues se veían hábiles y decían, no, pues mi gasto fue de 90, ¿no? Porque el descuento, pues eso lo voy a aplicar hasta el final. No, es el gasto neto. Las inversiones, hablando de activos fijos, de terrenos, bueno, en este caso, los terrenos pues lo metes como parte de tus activos, ese no se deprecia, ese no pierde valor, técnicamente hablando. Siempre nos ponen el ejemplo en la escuela de que a menos que un volcán destruyera tu terreno, ¿no? Pero de ahí en fuera, o que te lo expropiaran, o que algo de verdad muy particular sucediera. Las inversiones, hablando, por ejemplo, de activos fijos, que es lo más común,
lo deduces. ¿Y cómo lo deduces? Pues a través de la depreciación. Si tienes algún gasto diferido, lo deduces a través de la amortización. Estas amortizaciones y depreciaciones se actualizan por inflación y lo vas deduciendo en el transcurso del tiempo, y para efectos fiscales dependerá del número de años que te pida la ley que debe de estar depreciándose o amortizando un bien, ¿no? Si es un auto, pues tendrá los años que te establece la ley; si es una computadora, si es un software, etc. Los créditos incobrables y las esperas por caso fortuito o fuerza mayor. Aquí ya lo mencionábamos. Si yo soy una empresa que tiene cuentas por cobrar, por servicios, o incluso por venta de algún bien, y yo ya no las puedo cobrar, me apego a lo que dice la ley, donde me dice que cuando hay imposibilidad práctica de cobro, o cuando no rebasen de ciertos montos, o cuando haya pasado un año desde que ya no me pagaron, las voy a poder deducir. Y además, cuando haya una pérdida por caso fortuito o fuerza mayor. ¿Qué sucede? En un terremoto se destruyen mis activos, pues eso fue en un caso fortuito, los deduzco. Si fue por fuerza mayor, porque a lo mejor alguien me lo robó, o porque alguien de mala fe lo destruyó, también se puede deducir. Aquí tener muy presente, si hablamos de cuentas incobrables, que la autoridad nos pide infinidad de requisitos cuando nos revisa. ¿Qué quiere decir? Que en una cuenta incobrable, si la quiero deducir, pues hay que presentar una informativa en el mes de febrero. Si me revisa la autoridad, tengo que demostrar que hice todo lo humanamente posible para cobrarla y no lo logré. Incluso hay documentación que lo avala. Se le avisó a la contraparte que si no me pagaba, pues él tenía que acumular. O sea, todo, tenemos que tener un expediente, le llamamos un expediente fiscal para la defensa en caso de una revisión, donde si esto fuera necesario, pues podamos demostrar el por qué se llevó a cabo esa deducción. La pérdida de enajenación de bienes, ¿qué quiere decir? Que si yo vendo un bien y en el Inter ese bien pues por alguna razón sufrió también un daño, me lo robaron, etcétera, también lo puedo deducir, ¿no? Aquí no hablamos de costo de venta, sí hablamos de bienes tal cual. Las cuotas patronales pagadas al IMSS. Aquí siempre hablamos de cuotas patronales porque las cuotas patronales, aunque se confundan a veces con impuestos, pues no son impuestos, son cuotas. Estas cuotas van a ser totalmente deducibles siempre y cuando, pues, obviamente, se paguen como debe de ser, se cubran todas las diferentes ramas de los seguros que lo incluyen, y que queden debidamente registradas en la contabilidad, como debe de ser para todo tipo de deducciones. Los intereses devengados a cargo en el ejercicio sin ajuste alguno, es decir, si tengo préstamos que me estén generando intereses, los puedo deducir. Aquí hay una salvedad que vamos a ver más adelante, donde ya nos limitan esa deducción. Los intereses moratorios también los puedo deducir. Obviamente hay una temporalidad que ya les mencionaba yo. Se van a deducir los 3 primeros meses y ya posteriormente hasta que se paguen. Digamos, aquí es la contraparte del que los acumula. El ajuste anual por inflación deducible cuando los activos, les mencionaba yo, sean mayores que los pasivos, porque los activos pierden valor. Aquellos anticipos que paguen las sociedades civiles, asociaciones civiles, cooperativas, que es un tema muy particular. Digo, no sé si alguien de aquí tenga alguna sociedad civil o asociación civil, pero estos anticipos que se pagan van a cuenta de lo que se va a determinar al final del año. Aquí un tema interesante, las aportaciones para fondos de pensiones o jubilaciones. Y digo bien interesante por lo siguiente. Primero, para que sea deducible un plan privado de pensión o una reserva para jubilaciones o haberes de retiro, etcétera, debe de estar constituida y a través, puede ser de un fideicomiso o a través de alguna institución financiera, que puede ser Afores, casas de bolsa, bancos, etcétera. Y lo más importante, que se hagan aportaciones. ¿Qué quiere decir? Que muchas empresas generan ese pasivo porque lo pide la norma de información financiera. Te dice, oye, genera tu pasivo para cuando tengas jubilaciones, cuando tengas retiros, etcétera. Ah, bueno, lo genero. El simple hecho de generarlo, es decir, registrar la contabilidad, no quiere decir que va a ser deducible. Lo que vas a poder deducir es si hay aportaciones en efectivo, si está constituido debidamente, si hay un contrato, si tienes una institución financiera que te lo administra, esas aportaciones las vas a poder deducir. Y además no al 100%, sino podrás deducir un 47% o un 53%, dependiendo de la regla, bueno, de las reglas particulares, que aquí básicamente es que el primer año deduces el 47%, y si tus prestaciones no cambian, el siguiente año puedes deducir un 53%. Estos planes privados de pensión casi no los hay. Es un costo que tiene que absorber la empresa. Al final, digo, yo sé que es un engagement para tener a los trabajadores, a la fuerza productiva, pero son muy pocos los que hay a nivel nacional. Se los digo porque en algún momento yo, trabajando en otro grupo financiero, me tocaba ver mucho la administración y el conteo de estos planes. Son pocos, aunque son muy interesantes porque sirve para que el trabajador al final tenga una pensión más digna. Igual que cualquier otra deducción o cualquier otro ingreso,
tenemos que cumplir con los requisitos de razón de negocio, sustancia económica y materialidad. Y aquí, pues, la autoridad es todavía más fuerte, más reacia, para que podamos demostrarle que esa deducción procede a través de cumplir con estos principios. ¿Cuáles son los requisitos, ahora sí, de las deducciones? Les decía yo que sean estrictamente indispensables para los fines del negocio, excepto los donativos. Cuando hablamos de estrictamente indispensables, quiere decir que si yo no tuviera o no realizara yo ese gasto, el proceso productivo de mi compañía o la prestación del servicio de que se trate no pudiera llevarse a cabo o no tendría la misma calidad o la misma aceptación. Voy a poner un ejemplo. Yo tuve que gastar en un asesor para que me viera a decir cómo utilizar esta máquina, porque si no me decía cómo utilizar esta máquina, yo no podía producir, y si no puedo producir, no puedo vender. Ah, perfecto, es estrictamente indispensable. Pero vamos al mismo ejemplo. Oye, yo contraté a una persona que vino a darle una limpieza al balajó bien bonita, la pintó de tal color, le hizo de tal suerte, bla, bla, y me cobró 5 millones de pesos. La autoridad te puede cuestionar que el simple hecho de llevar a cabo ese gasto ni te incrementó la productividad y tampoco ponía en riesgo o no la continuación de tu negocio. Es decir, si la pintabas o no, si la dejabas bonita o no, eso no significaba que tu empresa iba a dejar de producir o iba a dejar de vender. Entonces te lo puede cuestionar. Todo debe estar relacionado a algo que le da un beneficio a mi compañía para que siga como negocio en marcha, para que pueda vender más, para que no tenga un riesgo. 11 en punto. Hay casos, por ejemplo, muy sonados por la autoridad, donde alguien compró un barco y dijo, oye, es que este barco es donde yo llevo a todos mis clientes, porque pues, cuando van a mi empresa, pues, yo tengo que convencerlos, etcétera. Dijo la autoridad, no puedes deducir ese barco, porque al final tú puedes darle otro tipo de prestaciones a esos clientes, o otro tipo de beneficios relacionados con la productividad, y no por el simple hecho de llevarlos a pasear, te vamos a dejar de deducir ese famoso barco, ¿no? Digo, es un ejemplo muy burdo, pero que el SAT incluso, cuando da sus pláticas, siempre lo saca a relucir. La deducción de inversiones en activos que se haga conforme a las reglas particulares, es decir, ya lo habíamos comentado, cuando compras un activo, lo puedes deducir. Esos activos deben de ser para uso exclusivo de la compañía, deben estar relacionados con la actividad de la compañía y aparte deben de cumplir con los requisitos particulares, ¿no? Por ejemplo, si compras un auto, pues hay límites de deducción si el auto es eléctrico o si es un auto tradicional. Siempre deben de contar con un comprobante fiscal, es un CFDI, y además ser pagadas mediante modalidades bancarias. ¿Qué quiere decir? Que todo aquel gasto o inversión debe contar con su CFDI, debe estar pagado mediante transferencia bancaria, cheque, tarjetas, etcétera. Y además, bien importante, que cumpla con los requisitos si hablamos de un activo fijo de importación, que tenga todos los pedimentos aduanales, etcétera. La única excepción que tenemos para pago en efectivo es aquellos gastos menores a 2,000 pesos, que regularmente son, no sé, la caja chica la utilizas para el pago de gasolina, para algunos gastos ahí menores, y por eso la autoridad te lo permite. Deben estar debidamente registrados en la contabilidad, ya lo habíamos hablado, y que sean restados una sola vez. Digo, esto suena muy lógico, pero más vale tomarlo en cuenta, ¿no? ¿Por qué deben estar registrados en la contabilidad? Porque la contabilidad es la base para la determinación de los impuestos. Si no están en la contabilidad, la autoridad te los cuestiona e incluso te los puede votar. Cumplir con todas las obligaciones en materia de retención y entrega de impuestos a cargo de terceros. Si yo gasto, tengo un pago que le hago a algún proveedor donde yo tengo que retenerle y no lo hago, la autoridad me dice no lo puedes deducir. Es decir, si quieres deducir un gasto y tenía implícito retenciones de impuestos, las retienes, me las enteras y lo deduces. En pagos al extranjero hay que cumplir con todas las obligaciones del 76. Digo, no sé si sea el caso de ustedes, pero es bien importante saberlo. Si se hace un pago al extranjero, no solamente es ahí te va el pago y mándame mi factura, no. Hay muchos requisitos que cumplir. Primero hay que identificar qué tipo de servicio o qué tipo de bien se está adquiriendo. Si hablamos de servicios, que ese servicio deba de ser de aquellos que no están considerados como servicios que se les tengan que retener, por considerarse, por ejemplo, una regalía o una asistencia técnica cuando hay transferencia de tecnología. La factura que me emite el extranjero debe cumplir con requisitos que vienen en la miscelánea. Si yo no le quiero retener, debo aplicar un tratado internacional y debo de solicitarle al extranjero una constancia de residencia, su tax ID o su TIN en el caso de Estados Unidos o el equivalente en el país de que se trate. Esos pagos que se hagan al extranjero deben estar en la contabilidad y deben de reportarse a más tardar el último día de enero como pagos efectuados a residentes en el extranjero. Además de cumplir con todos los demás requisitos, ¿no? Que sea indispensable, que haya sido documentado, que haya un contrato y etcétera. Cualquiera de esos requisitos que no se cumpla nos puede llevar, uno, a que la autoridad me diga que es no deducible. O dos, que me diga que es deducible, pero que tenía que haber efectuado una retención porque apliqué mal el tratado o porque no tuve su constancia de residencia, o etcétera.
Entonces hay que tener cuidado en caso de que se tengan este tipo de pagos. Lo más común que se tiene este tipo de pagos es cuando se contratan o se compran softwares. En el caso del software, es bien importante porque si tú compras un software y lo tropicalizas en México, es decir, lo haces a imagen y semejanza de tu compañía, entonces la autoridad, te dice que debes de pagar una retención cuando menos del 10%. Caso contrario, tendrías que demostrarle que ese software se compró para uso exclusivo de la compañía y no se le hizo ninguna modificación. Se me ocurre, compraste un Office 360 y lo único que lo utilizas es para lo que lo utilizaría cualquier otra empresa y no hay modificación alguna. En el caso de salarios, los salarios cuando se van a deducir, cuando se emita obviamente el CFDI respectivo de nómina, se cumple con todas las obligaciones del artículo 99, fracción 1 a 5 de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Digo, aquí es muy sencillo. Si pagas salarios, pues debes de retener los impuestos, debes de pagar las cuotas de seguro social, debes de emitir su comprobante de nómina con todos los requisitos que debe traer un CFDI. Y además, pues que estén en la contabilidad y que se pueda demostrar que la persona o las personas a las cuales estás pagando recibieron su CFDI y además recibieron su depósito. Y yo creo que eso ya todo el mundo lo tiene muy bien controlado porque es un tema que ha revisado mucho la autoridad. Debe haber un traslado expreso y por separado del IVA y en su caso la retención correspondiente. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un gasto o compro algún bien, pues debe venir el monto del bien, el IVA separado y si hubiera algún tipo de retención adicional, pues también debidamente separada para que al final el monto, que debe de venir también en letra, nos diga cuánto es el valor del bien, cuántos son los impuestos y eso sea pues obviamente la evidencia de que se está pagando, de que se está deduciendo conforme lo marca la ley. Que los intereses pagados se destinen a los fines del negocio, bueno, eso ya es lógico. Quiere decir que si yo pido un préstamo, hace rato que hablaba, no sé, se me ocurre 10 millones de pesos, y en lugar de utilizarlo para los fines productivos de la compañía, lo utilizo para prestarle a mi personal o para prestarle a mis socios o para pagar dividendos, de inmediato te dice la autoridad, este préstamo es no deducible, todos los intereses te los bota, y además, pues te puede acusar de simulación de actos. Pagos a personas físicas, sociedades civiles y asociaciones civiles, además de los donativos, pues deben de tener su comprobante fiscal. Si es una sociedad civil y una asociación civil, deben estar debidamente pagados. Si son donativos, igual debe estar pagado y además, pues que ese donativo se efectúe a instituciones que tengan autorización para recibir donativos y además la tengan vigente. Quiere decir que cada año hay que estar revisando si es que damos donativos, que tengan esa autorización. Honorarios a consejeros y otros, ¿a qué se refiere esto? Hay muchas empresas que al final del año tienen sus juntas de consejo, tienen diferentes reuniones donde le pagan honorarios a estos consejeros, y la regla particular te dice que los honorarios a los consejeros no pueden ser mayor al salario que recibe el funcionario de mayor categoría que tenga la empresa. O te dice que no pueden ser mayores al 10% del total de los salarios que se paguen en la compañía. Digo, es difícil que a lo mejor nosotros como pymes o empresas que vamos en crecimiento tengamos honorarios tan altos, pero hay instituciones o empresas que sí llegan a tener este problema de deducibilidad. Aquí un tema bien interesante para aquellas pymes que tienen empleados, la previsión social. Esta previsión social es deducible solamente en un 47 o 53%, dependiendo de que no se disminuyan las prestaciones. Y además, el requisito más importante es que esta previsión social, es decir, las prestaciones que demos a los trabajadores, pues sean de manera general. ¿Qué quiere decir de manera general? Que si le doy a uno, le doy al otro. Pero no nos preocupemos mucho porque alguien dirá, oye, pues no lo mismo un director de alto nivel con a lo mejor, no sé, un supervisor o un gerente de área. Bueno, lo que nos dice, y esto no, tal cual la ley no lo detalla, pero lo que nos dicen los precedentes judiciales es que la particularidad está, o mejor dicho, la generalidad está en grupos homogéneos. ¿Qué quiere decir? Pues si tengo gerentes de área, pues a ellos sus prestaciones deben ser similares. Si tengo directores, pues similares para este grupo y así no la vamos llevando, ¿no? Eso debe estar muy bien documentado para que haga una revisión, pues se pueda demostrar. Otra deducción, bueno, primas por seguros y fianzas, que eso ya lo sabemos, ya lo hemos platicado, pues todo aquello que yo pague por el seguro de mi auto, de mi empresa, de mi maquinaria, o si pago una fianza para recibir algún tipo de préstamo, o incluso fianzas para cuando tengo una revisión por parte de alguna autoridad fiscal, nos piden fianzas para garantizar el interés de la autoridad. Todo esto que se pague es deducible. Otro tema, bueno, ¿cuáles son esos requisitos? Pues los requisitos de las deducciones autorizadas son cuando son entre partes relacionadas, pues deben ser a valores de mercado. Estas transacciones, por ejemplo, en el caso de intereses de créditos recibidos, es bien importante, porque si a mí me presta una parte relacionada y me cobra arriba de lo que se considera de mercado,
pues todo eso va a ser no deducible, me va a llevar a ajustes de auditoría por parte de la autoridad y además, otra vez, a temas de simulación de operaciones. En mercancías de importación, sumamente importante, ya conozco varios casos donde incluso están ahorita en pleito. Cuando se importa una mercancía, se tiene que demostrar que llegó legalmente al país, y la única manera de demostrar que llegó legalmente al país es contar con pedimento de importación, el CFDI donde se estipula ese pedimento de importación. Si tienes un agente aduanal, pues te dará el reporte y te dará toda la documentación. Alguien dirá, oye, pero pues yo cuando compro mercancía, a lo mejor compro a granel, es decir, pues a mí me venden un montón de cosas que después yo vendo por pedacitos. Bueno, hay una regla que te dice que cuando la venta de un bien no es de primera mano, es decir, si yo compro una maquinaria y te la entrego, pues es primera mano. Pero si yo compro mercancía a granel y te la entrego, y a lo mejor tú no eres el de primera mano porque hubo un intermediario, bueno, no es necesario que tu CFDI tenga todos estos requisitos. O cuando tú me la compras, pero es a granel y no se puede identificar por número de serie, tampoco es necesario que se pongan todos los requisitos de ese pedimento aduanal. Bastará con que pongas la leyenda que fue importación a granel y que obviamente no va a ser venta de primera mano, sino va a ser para público en general. Pero si hablamos de activos, que es lo que más sucede en la mayor parte de las compañías que se importan esos activos que son productivos, pues hay que tener en cuenta que la deducción debe estar pegada al CFDI y al pedimento aduanal. Los créditos incobrables, mencionábamos, si ya no puedo cobrar porque ya no me va a pagar mi contraparte, porque ya no tiene recursos, porque se declaró en quiebra, etcétera, pues deben de cumplir con requisitos que ya les mencionaba, es de documentación, es del monto del crédito, si hay prescripción, si ya pasó más de un año, si no rebasa de cierto número de UDIs, etcétera. Esas reglas particulares vienen en la ley, en el artículo 27. Cuando hay remuneraciones condicionadas al cobro, aquí es importante, ¿a qué se refiere remuneraciones condicionadas al cobro? Si yo tengo una empresa que se dedica a vender y tengo vendedores que yo les pago comisiones, esas comisiones que yo les pague, si están condicionadas a que se las pago hasta que ya vendieron y hasta que ya cobré, pues entonces las voy a poder deducir hasta que se las pague, hasta que ellos ya cobraron y ya se haya llevado a cabo toda la cadena del flujo, ¿no? Es decir, no puedo estimar que voy a pagar, se me ocurre, 10 millones de pesos de comisiones a mis vendedores y que por eso ya las voy a deducir. No, tiene que haber ya sucedido la venta, el pago de la comisión, registrados en contabilidad, toda la cadena, hablando de flujo. Y bueno, algo similar, pagos efectuados a comisionistas y mediadores extranjeros, ya lo platicamos, aquí cumplir con un chorro de requisitos, entre ellos, pues ya saben, que hay un tratado internacional, que se demuestra a través de un contrato, que esas comisiones sean necesarias para los fines del negocio, etcétera. A tipos deducibles cuando la totalidad se pague en el ejercicio siguiente. ¿A qué nos referimos? Si nosotros damos el anticipo para la compra de una mercancía o para la compra de un bien, lo que nos dice la ley es, vas a poder deducir ese anticipo siempre y cuando la totalidad quede liquidada a más tardar el año siguiente. Bien importante porque a veces se nos olvida que ya dimos un anticipo del 10%, el año siguiente damos el 20, el 30, el 40, pero resulta que no terminé de liquidar esa operación. Si brinca hasta el segundo año, ya tenemos problemas para hacer deducible el pago de ese bien y más aún la deducción de ese anticipo. La pérdida de valor de mercancía, esta se deberá deducir en el ejercicio que esto ocurra. Esto es muy, muy común en empresas productivas. Si tu mercancía ya no la vendiste, si sufrió algún daño, si ya perdió algún valor, o si esa mercancía ya no vale lo que costaba inicialmente porque pasó de moda o porque algo sucedió, lo tienes que deducir. Obviamente, demuestras todo a través de requisitos que te miran en el reglamento y lo deduces en el año que sucede. Ya hemos platicado, ¿no? El tema de materialidad, estancia económica y además que hay una razón de negocios. Y aquí, bueno, ya nos vamos a ir un poquito más rápido, que son los gastos no deducibles. Estamos hablando de todo aquello que tenga que ver con pago de impuestos y accesorios. Si no pago en tiempo mis impuestos, pues voy a tener que pagar recargos, voy a tener que pagar actualizaciones. El propio pago del impuesto es no deducible, es decir, impuesto a la renta, etcétera, es no deducible. Los accesorios solamente nos permiten deducir los recargos. Los recargos nos permiten deducir porque es un tipo de interés, ¿no? Pero la actualización es no deducible. Lo más caro regularmente son los recargos, si es que no hay multas de por medio. Perdón, los gastos por inversiones no deducibles o parcialmente no deducibles. Si yo compro una inversión que no está relacionada con mi negocio, pues no la puedo deducir. O si es parcialmente deducible, como sucede con los autos, los gastos relacionados solamente los puedo deducir en la proporción en que es deducible el monto de ese activo. Obsequios y atenciones, excepto a clientes, aquí hay que tener mucho cuidado. Regularmente las empresas con el ánimo de tener sinergias con otras compañías, con el ánimo de incrementar ventas, porque a lo mejor el otro me va a ayudar a conseguir mis clientes, etcétera. Damos regalos, organizamos eventos, etcétera.
la autoridad te dice, oye, obsequios y atenciones no son deducibles, excepto que sea con tus clientes. Y además que sea con tus clientes con ciertas particularidades, ¿no? Tienes que demostrarlo que efectivamente eso te va a dar un beneficio, porque si le estás dando regalos o atenciones a tus clientes y no demuestras que hay un beneficio, pues una auditoría también te los puede echar para atrás. Pero hay que tener cuidado, ¿eh? No es solamente dar obsequios y regalos y atenciones, sino deben estar relacionados con la actividad, deben ser para clientes y cumplir con todos los requisitos que ya conocemos de las demás deducciones, documentados, etcétera. Los gastos de representación no son deducibles. Cualquiera diría, oye, pues yo fui a Estados Unidos y me representé con medio mundo. Pues sí, pero tendrías que demostrar que van a ser clientes potenciales y que te van a dar un beneficio, y eso pues regularmente nunca se le logra demostrar a la autoridad. Gastos de viaje y viáticos. Aquí, aunque están dentro del ámbito de los no deducibles, después el mismo artículo te dice, bueno, te los vamos a dejar deducir si cumples con los requisitos que aquí mismo se establecen. Uno, que sean fuera de una franja de 50 kilómetros. Quiere decir que si mi oficina está en la Ciudad de México, voy a empezar a deducir esos gastos por viáticos cuando se lleven a cabo 50 kilómetros posteriores de donde está mi oficina. Cumplir con requisitos de que estén a nombre de mi compañía, que si vas en auto haya casetas, que si vas en avión esté tu boleto de avión, obviamente, que si son de más de un día, pues hay hospedaje. O sea, tienes que cumplir con una serie de requisitos, y es muy importante porque en caso contrario te los hacen no deducibles, y ahí viene lo peor, que si son gastos que le estás pagando a tus empleados, pues la autoridad también te puede decir que para ese empleado ya es un ingreso por salarios, y entonces te va a querer cobrar los impuestos relacionados con salarios. Entonces tienes un doble efecto, que te los hagan no deducibles y además te diga que fue un ingreso para tu trabajador. Y es un pleito, y dura bastante y es difícil liberarla. Sanciones e indemnizaciones, pues si me porté mal y me multaron, o si, no sé, hablando por ejemplo, lo que en antaño surgió mucho, ¿no? La ley de competencia, donde instituciones financieras se les demostró que había una clara colusión para establecer precio, etcétera, y la autoridad los multó. Esas multas son totalmente no deducibles. Hay una excepción que casi nadie utiliza, que dice que cuando tienes una multa o tienes que pagar indemnizaciones a las autoridades, pero estas fueron consecuencia de una mala práctica de un tercero, de un funcionario, etcétera, pues podrás deducirlas. El problema aquí es que prácticamente es imposible demostrar que hubo un tercero involucrado y que gracias a él o que por culpa de él se pagó esa indemnización, ¿no? Es muy difícil. ¿Por qué? Pues porque todo aquel que trabaja en una empresa siempre va a estar condicionado a lo que la empresa le diga. Entonces, cuando la autoridad tú le quieres demostrar que fue por la culpa de un funcionario o de un tercero, siempre te la voltea diciendo, sí, pero él estaba bajo tus órdenes, y como estaba bajo tus órdenes, pues lo hizo con toda conciencia y tú como empresa lo permitiste. Entonces, pues no te va a dejar deducir las pocas palabras, ¿no? Las provisiones de activo de pasivo, ya lo mencionábamos, el simple hecho de crear una provisión en pasivo con cargo al gasto pues no significa que sea deducible. Esto es hasta que haya una plena aportación de recursos o que efectivamente se haya llevado a cabo el gasto. Hay algunas excepciones, como el caso de provisiones para gratificaciones, que aquí entraríamos a un tema de discusión, qué es una gratificación, si puede ser el aguinaldo, si puede ser algo que le estoy dando condicionado, bla, bla, bla. Yo les diría, si no quieren broncas con el SAT, con el fisco, no deduzcan las provisiones de activo, bueno, en este caso, provisiones que se afecten al gasto, si no están ya remuneradas o pagadas. Las reservas de pagos al personal, eso ya lo platicamos, todo aquello que provisione y que no esté pagado. Por ejemplo, puedo tener salarios por pagar, pues no lo vas a poder deducir porque no está pagado. Las pérdidas por caso fortuito, fuerza mayor o por enajenación de bienes, cuando están fuera de valor de mercado. Aquí cuidado, hay quienes compran valores a valores de mercado muy altos, bienes que les vende un tercero, y el tercero les dice, oye, este bien vale 5,000 pesos, pero ¿qué te parece si me pagas 100,000 y después por fuera tú y yo negociamos y tú lo reconoces en tu contabilidad en 100,000 pesos, tú lo deprecias en 100,000 pesos y mira, tú ganas porque vas a tener una deducción más alta? Si la autoridad revisa y ve que ese bien no es de mercado, y no importa que sea con partes relacionadas, que yo vea que es un auto y que afuera vale 5,000 pesos y tú lo tienes registrado en 100,000, dice, esa deducción no la puedes llevar a cabo y para esos efectos es no deducible. Entonces hay que tener cuidado cuando alguien nos quiere convencer que te vendo algo más alto para que tú lo deduzcas y después tú y yo negociamos. No, cuidado porque también es revisable por la autoridad. En el arrendamiento de autos, hay requisitos particulares para poderlos deducir, pero en pocas palabras es un auto común y corriente, es decir, a gasolina o diésel, 200 pesos diarios o 285 pesos diarios para eléctricos o autos híbridos. Y también aquí alguien preguntará, oye, pero pues mi auto es, no sé, se me ocurre, es un Mercedes-Benz, y pues yo estoy pagando de renta diaria 1,500 pesos. Bueno, pues podrás deducir hasta 200.
Oye, y los servicios que yo pago y todo, si es que los pagan, a veces los contratos dicen que lo paga el broker o la agencia. Si tú los pagas tú, tendrá que ser en proporción a lo máximo que puedes deducir como renta diaria. Gastos a prorrata en el extranjero, igual si alguno de ustedes algún día tiene alguna parte relacionada en el extranjero y hay un gasto que le están dividiendo a prorrata, es decir, porque a lo mejor tú tienes más ingresos o aquel tiene menos o no esté bien fundamentado, la autoridad dice que son no deducibles. Y son no deducibles porque pues aquí se llevan a cabo muchas, o se llevaban a cabo muchas planeaciones fiscales donde los extranjeros le cargaban gastos a las empresas nacionales con el ánimo de sacar flujos y no pagar un solo peso de impuesto. Hay forma de deducirlo, sí, hay requisitos en la miscelánea que de verdad deben de ser alrededor de 50, 55 requisitos que se deben de cumplir, entonces hay que tener cuidado si algún día están en esta situación. No es deducible la PTU ni la previsión social. Aquí van a decir, oye, ¿cómo no? Si la PTU se disminuye y la previsión social nos acaba de decir que se deduce. Bueno, por supuesto que la previsión social es deducible, pero solamente en un 53 o en un 47. El diferencial será no deducible. Decíamos 53% cuando han pasado varios años, bueno, pasaste un año y nunca disminuiste las prestaciones de previsión social, pero en el primer año lo deduces al 47. Y en el caso de la PTU, nos dice que es no deducible porque la autoridad no la considera como una deducción autorizada, sino la considera como una partida disminuible de tu utilidad fiscal. ¿Qué quiere decir? Que ya que hiciste toda tu conciliación, vas y disminuyes lo que hayas pagado de PTU. Entonces ya vas a pagar menos impuestos, pero no se considera una deducción. Aritméticamente es lo mismo, pero para no confundirlos. Los intereses versus la capitalización delgada, ¿a qué nos referimos? Igual cuando alguien tiene partes relacionadas y le presta, si eso que le presta es 3 veces más del capital que tiene la compañía, los intereses que deriven de esos préstamos serán no deducibles. Digo, a lo mejor son casos muy particulares, no voy a ahondar mucho. Y esto se compara con los intereses que se deducen y que ya hay reglas particulares que ahorita ya vamos a ver en un par de minutos. Los intereses que excedan de la utilidad fiscal neta ajustada, que igual lo vamos a ver en una lámina posterior. Aquí un tema que no deben dejar pasar, esto le aplica a cualquier compañía, sea grande, mediana o pequeña, es muy, muy importante. La autoridad tiene como práctica el estar revisando que lo que se tiene en CFDIs versus lo que se tiene en la contabilidad, pues debe de ser razonable. Si no exacto, debe ser razonable. ¿A qué nos referimos con razonable? Pues sabemos que hay partidas que no necesariamente son fiscales o que no necesariamente son contables, pero la autoridad, al momento de checar la contabilidad electrónica, porque lo estamos mandando mes a mes la balanza y ahí vienen todas las cuentas de ingreso, lo que hace es, si me reportas tanto de ingresos en tus CFDIs, voy a poner ejemplo, $1,000,000, y tu contabilidad dice 700,000 pesos, pues algo está pasando porque no me estás pagando seguramente los impuestos sobre ese total. Entonces aquí es bien importante porque es de entrada un control operativo entre los registros contables y la emisión de los CFDIs. Las discrepancias que se tengan entre los ingresos fiscales y contables seguramente van a generar alertas al SAT y les va a llegar una carta de invitación para que ustedes demuestren el por qué hay ese diferencial y en caso de que haya una emisión de impuestos, pues habrá que pagarlo. Estas diferencias, si son significativas y además son no identificables, seguro es señal que hay una posible omisión del pago de impuestos. Y aquí incluso nosotros como empresa debemos de llevarlo a cabo para que de manera anticipada, es decir, de manera proactiva, si hay algo malo lo corrijamos antes de que llegue la autoridad. Porque si llega la autoridad no con una carta de invitación, sino con una auditoría, todo lo que detecte va a ser pago de impuestos, recargos, autorización y las multas que son elevadísimas. Si algo le deben de tener miedo a las multas, porque pueden ser 20, 30, 50 o hasta más en porcentaje referente a aquello que se dejó de pagar el impuesto. Este amarre es importante porque en la declaración anual ya nos lo está pidiendo. Y además para los pagos provisionales tenemos que hacer ese amarre para ver si no estamos dejando de pagar algo o incluso al revés, que se haya cancelado una operación en la contabilidad, pero que se les haya olvidado cancelar el CFDI y que estemos pagando sobre algo que no existe. Bueno, el SAT ha adoptado esta práctica, ya les dije, como una de las más exitosas para recaudar, porque le está dejando muchísimo dinero. Entonces hay que tener muy presente que el SAT anda sobre este tipo de amarres y cualquier diferencia no la puede cuestionar. Además que es totalmente necesario el tener una conciliación mensual entre los ingresos contables y los FDI emitidos para identificar cualquier riesgo que pudiéramos tener o incluso identificar qué partidas nos están dando esas diferencias. Yo aquí les puse un ejemplo, es muy sencillo, es un amarre. Este amarre, para poderlo hacer, la recomendación es pues, tener un proveedor que tenga pues, acceso a
toda la bóveda fiscal del SAT para que puedan bajar todos los CFDIs, puedan hacer ese amarre, identifiquen CFDIs cancelados, emitidos, CFDIs vigentes, aquellos que tengan complementos de pago, etc. La mayoría de las bóvedas fiscales que existen ya les hacen un tipo de amarre, pero no es tan exacto. Entonces, lo que hacemos es, bajas tu relación de ingresos, donde vas a ver el total, el IVA, si hubiera algún otro tipo de impuesto también te lo va a relacionar, y después en la parte de abajo haces una conciliación. Aquí nada más estoy haciendo una de agosto a septiembre, donde pones cuáles son los FDIs que emitiste, lo vas a comparar con tus ventas, si tuviste servicios, si tuviste algún otro tipo de ingreso, vas a determinar una diferencia y esa diferencia es a la que te vas a enfocar. ¿Qué quiere decir? Que si aquí me da 245,000 pesos, yo tendré que decir, oye, ¿por qué me está botando esa diferencia? Ah, mira, oye, te faltó reconocer los intereses. Los intereses no están, los intereses que ganamos, los intereses a favor, no tienen un CFDI. Uno ve el estado de cuenta y dice, oye, pero hasta abajo viene, pues que está timbrado y todo. No, te timbran solamente las comisiones que te cobran, pero no los ingresos que te pagan, es decir, los intereses que te pagan. Sin embargo, la autoridad sabe que esto sucede y cuando le demuestras eso, no tienes mayor problema, ¿no? Entonces, en este mismo amarre decimos, oye, me faltaron 35, espérate, me sigue faltando. Ah, recuerda que hubo una venta de un activo. Aquí hay un diferencial bien importante en la venta de activos. Tú emites una factura por el precio de venta, pero no acumulas el precio de venta porque le descuentas el costo actualizado, etcétera. Entonces, esa factura de 35,000 pesos te da esa diferencia, la amarras aquí y cuando volteamos a ver que hay otros ingresos, en este caso en la 42,002,01, decimos, oye, aquí tengo 15, seguramente es el ingreso contable que me dio la venta del activo, comparado contra el ingreso reconocido en el CFDI, ahí ya nos van botando estas diferencias y las vamos a amarrar. Y en ocasiones hay empresas, y más aquellas que tienen ingresos que se van en el tiempo, es decir, no sé, alguien tiene un arrendamiento o préstamo de algún tipo de crédito, que las normas de información financiera dicen, oye, no puedes reconocer un ingreso en el momento, tienes que diferirlo a la vida del bien que arrendas o a la vida del crédito, etcétera. Esos ingresos diferidos que están en la contabilidad como tal, pues ya tienen un CFDI. Entonces ahí se tiene que hacer ese amarre, ¿no? Es un ejemplo que les sucede a muchas empresas. Amarras ese ingreso y dices, oye, mi diferencia final ya son de 15,000 pesos. Bueno, ya vas y la buscas y en todo caso, pues si no quieres meterte en broncas, pagas el impuesto y después lo investigas o pones a toda tu fuerza del área fiscal o de contabilidad a que la reconozca. Es muy importante, se los digo por experiencia, porque cuando llega la revisión, si no le demuestras el por qué hay una diferencia, o sea, tienes ahí ya una emisión seguramente de pago de impuestos y además, pues, de demostrar lo contrario no es nada sencillo. Pasamos a la importancia de la conciliación contable fiscal, que además es base de la PTU. Esta conciliación contable fiscal, digo, no voy a entrar en mucho tecnicismo, lo que nos pide o para lo que sirve es para identificar todo aquello que es contable, pero que no es fiscal, o todo aquello que es fiscal, pero que no es contable. Siempre partimos del resultado que nos da la contabilidad. Si hay una utilidad o si hay una pérdida, de ahí vamos a empezar a hacer esa conciliación, le vamos a sumar o a restar, y ahí vamos a llegar finalmente a la utilidad fiscal, que va a ser base del impuesto anual, o incluso a una pérdida fiscal que no nos va a llevar a un pago de impuesto, pero que nos va a permitir llevar el control de esa pérdida para aplicarla en ejercicios posteriores. Esta conciliación pues, es la base para poder determinar el coeficiente de utilidad que sirve para los pagos provisionales de los meses de los años siguientes. Cuando se tiene utilidad, si hay pérdida, pues no habrá un coeficiente de utilidad. Además, nos sirve para identificar todos los conceptos que deben de sumarse o eliminarse, ya se los mencionaba. Y algo bien interesante, ahí, si alguien revisa la conciliación, lo primero que se va a dar cuenta es que hay partidas que están incrementando el pago del impuesto. ¿Cuál? Y la más importante, los no deducibles. Regularmente, si alguien no se mete a revisar los estados financieros o los precierres mensuales o trimestrales, no se va a percatar sino hasta el final que sus no deducibles están por los cielos y que a lo mejor son cosas tan sencillas de solucionar como el hecho de pedir comprobantes fiscales, como el hecho de cumplir con ciertas reglas, como el hecho de que tal vez estén mal registrados, etcétera, y que eso, al momento de controlarlos, pues te va a evitar el pago de impuestos. Además de que tiene otras repercusiones. Una cuenta de no deducibles muy inflada, seguro la va a revisar el fisco y puede pensar incluso que esos no deducibles son pagos que se están haciendo accionistas y que por no pagar un impuesto por dividendos se están mandando no deducibles, o que son pagos hechos a empleados y que por no pagar cuotas de IMSS o pago de impuestos se están mandando ahí, etcétera. Entonces también para eso sirve, para tener ahí muy
identificado aquello que más me está afectando para incrementar la base. Además, es básica para determinar la PTU. Al momento de tener la utilidad fiscal, esa ya es la base de la PTU, salvo porque la ley nos dice que aquello de previsión social que no hicimos deducible, pues se lo restemos a la base de la PTU, ¿no? Supongamos que pagamos $1,000,000 de previsión social y solo hicimos deducible el 57%. En este mismo ejemplo, habría $430,000 que no hice deducible. Eso se lo restas a la base de la PTU y entonces ya vas a pagar ese 10% sobre una base ya disminuida. Y bueno, los datos de la conciliación también sirven para la determinación de los impuestos diferidos y de la tasa efectiva. No todas las empresas lo determinan. Regularmente, cuando las normas de información financiera se aplican en las empresas es, uno, ya lo mencionaban hace un rato, porque quiero pedir un crédito y me piden estados financieros dictaminados. Bueno, entonces aplicas toda la norma de información financiera que te incluye la determinación de impuestos diferidos y de tasas efectivas. O cuando alguien quiere competir o mejor dicho, pedir algún tipo de trabajo con alguna dependencia gubernamental, te piden estados financieros dictaminados, etcétera. Pero hay que tenerlo muy presente porque los impuestos diferidos pueden ser un parteaguas para que alguien decida o no participar en una compañía. Cuando se tiene pérdida fiscal, ya lo mencionábamos, es muy sencillo. Cuando tus ingresos son menores a tus deducciones autorizadas, vas a tener una pérdida fiscal. Esta pérdida fiscal la actualizas y te la llevas para aplicarla en los 10 años siguientes. Es importante que lleves el control de la pérdida fiscal, además esté registrada en la contabilidad a través de cuentas de orden, porque si no la autoridad no te la hace válida. Y cuando la tengas que aplicar, la apliques, porque si se te olvida y la autoridad te detecta, te dice que en el año donde no la aplicaste y pudiste haberla aplicado, pierdes ese derecho. Bien importante, las pérdidas fiscales no se pueden disminuir de la base de la PTU. Hoy puedes tener utilidad fiscal y a lo mejor trae pérdidas de ejercicios anteriores, no las puedes disminuir de la base de la PTU. Esto te lo dice la Ley Federal del Trabajo, que los trabajadores no van a absorber las pérdidas de la compañía. Las pérdidas fiscales no se transmiten ni siquiera con motivo de fusión. Y el siguiente párrafo podría sonar confuso, pero lo que te dice la ley es, si tú eres una empresa que va a ser absorbida por otra y tienes pérdidas, pues las pérdidas, diles adiós. ¿Por qué? Porque la empresa que subsiste, que es la fusionante, tiene sus propios registros contables, tiene sus propios ingresos y a lo mejor sus propias pérdidas. Entonces, si él tiene pérdidas, pues se las queda y las va a poder aplicar con los ingresos que tenía la empresa que desapareció, es decir, la fusionada, y siempre y cuando sea sobre ingresos que tengan el mismo giro o que hayan estado relacionados. ¿Por qué se dio esto? Porque hace muchos años había quien salía a la calle a buscar empresas que tenían pérdidas fiscales para traerse esas pérdidas a las empresas que tenían muchas utilidades y aprovecharlas. Entonces la autoridad se dio cuenta y hace yo creo que unos 15 años esto ya se modificó y ahora solamente subsisten las pérdidas de la empresa que absorbe a las otras. Y bueno, las pérdidas fiscales que obtiene una empresa se consideran como un impuesto diferido activo. ¿Qué quiere decir? Que si hoy yo tengo pérdidas, se me ocurre 10 millones de pesos, y el 30% de esa pérdida, que serían 3 millones, yo lo puedo registrar en mi contabilidad como un activo, con cargo a un ingreso, porque en el futuro me van a ayudar a que pague yo menos impuestos. Este es un tema netamente contable, el impuesto diferido, no tiene nada que ver con la ley de impuesto a la renta, sino es un tema de normas de información financiera. Y bueno, ya estamos por terminar. Voy a hablar un poco del tema de los intereses, que yo creo que a todos les puede llegar a afectar. A partir del año de 2020, hay un artículo, que es el 28, en una fracción nueva, que es la 32, que nos dice cuáles son los requisitos que debemos de cumplir para deducir los intereses. Ya no es como antes, que podías pagar lo que tú quisieras de intereses, siempre y cuando no fueran con partes relacionadas, y los podías deducir sin ninguna restricción, salvo que obviamente pues, fueran para los fines del negocio, ¿no? Esta regla no le es aplicable a los integrantes del sistema financiero, como puede ser una SOFOM, una casa de bolsa, un banco, aseguradoras, etc. La autoridad va a emitir reglas particulares porque todavía hay que analizar muy bien y con detalle aquello que pudiera afectar o no a las empresas, ¿no? Ya estamos en noviembre, no las ha emitido. Lo único que dijo es que haya no reglas, hay que aplicar ese artículo y la deducción pues va a estar condicionada al artículo 28. ¿A qué se refiere la deducción de estos intereses? Nos dice la ley que hay que determinar una utilidad fiscal ajustada, que no es más allá que tomar la utilidad fiscal de la compañía, que les mencionaba yo, se determinó a través de la conciliación contable fiscal, donde hay que sumarle los intereses devengados por deudas, hay que sumarle la depreciación y amortización, y eso nos va a dar una utilidad fiscal ajustada. Es un poquito parecido a un EBITDA, ¿no? La diferencia es que aquí no estamos restando el impuesto a la renta. Esa utilidad fiscal ajustada va a ser la base
para que al momento de multiplicarla por la tasa de impuesto a la renta, nos dé el monto máximo que podemos deducir por intereses. Aquí podemos ver, por ejemplo, que al multiplicar por el 30% estos 75 millones, los 22.670.000 sería la base máxima que yo pudiera aplicar como deducción de intereses. ¿Cuáles son los intereses que voy a comparar? Pues son los intereses netos del ejercicio, que aquí del lado derecho, en el ejemplo que les pongo, son todos los intereses devengados por deudas a cargo, le quito los intereses devengados por créditos contratados, es decir, los que tengo a favor, y tenemos un umbral de 20 millones de pesos que nos dice la autoridad que si yo no rebaso de esos 20 millones de pesos, pues no tengo problema. Sin embargo, esos 20 millones de pesos se tienen que dividir, si tenemos varias empresas que forman parte del mismo grupo, en la proporción en que represente los ingresos acumulables de cada una de esas empresas del grupo que se hayan tenido el año anterior. Yo aquí en el ejemplo les pongo, en la parte de abajo, que el grupo consta de 2 empresas, ¿no? Donde los ingresos acumulables representan para una el 82% y para la otra el 18%. Resulta que la empresa que tiene el 82% de los ingresos es una SAPI de CB, SOFOM, que no está obligada a determinar la deducibilidad de los intereses y por ende no le vamos a hacer ese cálculo. Sin embargo, nos afecta porque de esos 20 millones de pesos, pues ya me está quitando un 82% y solamente me deja el 18%. Entonces, por eso, cuando pongo el umbral de 20 millones y les pongo que solamente hay una proporción del 18%, nos aplican esos 3.600.000. De tal suerte que al hacer mi operación aritmética, los intereses netos que yo tengo en el ejercicio y que tengo que comparar contra el monto máximo a deducir, en este caso son de 18 millones de pesos. Aquí esta compañía la libra, incluso todavía le sobra un margen, porque no rebasaron mis intereses de esos 22.600.000 que me dio la operación aritmética. Lo comparo con los 18 y lo puedo deducir. Aquí algunas preguntas que han surgido es, oye, pero ¿qué pasa si en mi grupo tengo una SOFOM que no está obligada a esta deducción de intereses y tengo otra, como es este caso, que sí está obligada a hacer todo este cálculo? ¿Por qué tendría yo que compartir esos 20 millones de pesos de umbral con una empresa que no está obligada? Esto lo hemos expuesto en diferentes foros, en el Colegio de Contadores, en diferentes asociaciones, y estamos esperando a que la autoridad recapacite y diga, oye, tienes razón, ¿por qué tengo que tomar esos 20 millones y repartirlo incluso en aquellos que no están obligados? Si esta regla que hemos propuesto pasa y sacan a las empresas de sistema financiero para que no formen parte de esos 20 millones y nos quite porcentaje, pues entonces va a haber un umbral muy elevado para las empresas pequeñas y medianas. Digo, a lo mejor una empresa pequeña y mediana, pues sus intereses anuales no rebasan de esos 20 millones de pesos, o a lo mejor rebasan, pero ya tienes 20 millones de pesos como colchón. Caso contrario, si tienes un grupo de empresas donde hay otras que sí forman parte del cálculo, pues tendrás que repartirlo. Aquí es muy importante que empiecen a hacer esta determinación, incluso este cuadrito les va a servir mucho para hacer una estimación, porque si al final del ejercicio no logran deducir todo, tienen que identificar ese porcentaje o ese monto que no se va a poder deducir para llevar un control y deducirlo en los años subsecuentes. También afortunadamente la ley permite deducirlo en los 10 años posteriores, como las pérdidas fiscales, pero hay que llevar un control, también hay que registrar la contabilidad en cuentas de orden y hacer estimaciones que nos permitan visualizar si efectivamente lo vamos a poder deducir en los 10 años siguientes o de plano se va a convertir pues ya en un gasto totalmente no deducible. Aquellas que dictaminan sus estados financieros, si tienen intereses que no van a poder deducir cuando se haga esta fórmula, pues también van a tener que formar parte del impuesto diferido porque tienes 10 años para poderlos aprovechar en el futuro. Y bueno, finalmente, si la empresa tiene pérdida, utilizan esta misma fórmula, pero en lugar de poner una utilidad fiscal en positivo, pues pondrán la utilidad fiscal, la pérdida fiscal en negativo, y si al final llegan a una utilidad ajustada negativa o en cero, todo lo que tenga en intereses pagados va a ser no deducible. Esto es sumamente delicado porque hay empresas que actualmente van a terminar en pérdida fiscal y que además, como no van a poder determinar una utilidad ajustada positiva, todos los intereses se van a ir a la cuenta de no deducibles y que tendrá que llevarse el control para saber si se van a poder deducir en los 10 años siguientes. Y finalmente, hablarles un poco de las operaciones intercompañías, que son todas aquellas conocidas como con partes relacionadas, donde hay accionistas similares, donde hay una participación en la toma de decisiones, donde fiscalmente se puede demostrar que aunque yo no tenga accionistas, la otra compañía toma todas las decisiones de negocio y que eso lleva a que sea una parte relacionada.
Y aquí viene importante, todas las operaciones con intercompañías, sean nacionales o extranjeras, deberán ser determinadas a valores de mercado. Eso ya lo hemos platicado, porque si no son a valores de mercado, puede ser un ingreso o una deducción, y esto pues, se lleva a auditorías, ya saben, ¿no? Todo el tema de actualización, recargos y multas. Hay que contar con información que permita demostrarlo. No solamente es, y voy a poner un ejemplo, ¿eh? Mi parte relacionada me presta $1,000,000 y me dice que me va a cobrar una tasa del 30% porque ya investigó con 10 bancos y con 10 prestadoras que la suma de esas tasas y el promedio me dio que es lo que están cobrando. Eso no es suficiente. Puede servir como para darnos una idea, ¿eh? Pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque la autoridad pide de manera indirecta un estudio formal, un estudio de pruebas-transferencia. ¿Qué hace el estudio de pruebas-transferencia? Busca comparables nacionales, extranjeros y de diferentes capacidades, ya sea grandes, pequeños, de diferentes modalidades, pueden ser bancos, pueden ser SOFOMES, pueden ser fondos de capital, etcétera. Hace su estudio y dice, oye, mira, dentro de todo esto que revisé, hay intercuartiles. Tú puedes cobrar como mínimo, como tasa media y como tasa máxima. Y está sustentado a través de ese estudio. Entonces, ahí sí ya se puede determinar qué tasa es la que se puede cobrar y de ahí ya en un caso de una revisión tendremos forma de demostrarlo. Aquellos que incluso que tienen operaciones intercompañías que rebasan de ciertos montos, tienen que declararlas al final del ejercicio, es decir, en diciembre de cada año, con relación a las operaciones que hubo el año anterior. Digo, difícilmente las pymes, las pequeñas o medianas, van a tener que reportar porque te pide una serie de requisitos de entrada de ingresos muy elevados para estar reportando estas operaciones. No así el hecho de que se demuestre que están a valores de mercado. Eso es a través de un estudio de transferencia. Debe de haber contratos que soporten estas operaciones. Hay que cumplir, ya saben, con los principios de razón de negocios, sustancia económica y materialidad. No voy a pedir un préstamo solamente porque quiero tener flujo. O no voy a comprar un activo solamente porque lo quiero tener de este lado y no la otra empresa. O sea, debe haber una razón de negocios que me lleve a que esa operación es un core de mi negocio, a que la voy a tener extra en la contabilidad, a que va a tener su sustancia económica. Es decir, si yo dije que compré un activo, aquí lo tengo. Si yo dije que recibí un servicio, aquí lo puedo demostrar que lo recibí, etcétera. La materialidad, pues ya saben, ¿no? Demostrar que hubo una transaccionalidad, que hubo flujos, que hay contratos, etcétera. Los reportes BEPS que ya les mencionaba, difícilmente las pymes o medianas o empresas, incluso a lo mejor de gran capacidad, van a tener que reportar porque está basado mucho en los ingresos del ejercicio anterior y con ciertas reglas muy particulares. Y bueno, el incumplimiento de este tipo de requisitos nos lleva a que el gasto sea no deducible y seguramente ajustes de pretransferencia y a revisiones por parte de la autoridad. Y hasta aquí me detengo para escuchar si tienen alguna duda, alguna pregunta que nos permita atenderla en este momento y en caso contrario, pues tener con ustedes a lo mejor algún acercamiento vía correo o vía llamada, con todo gusto. Sí, si me permites, Carlos. Adelante. Sí, soy José Refugio. Comentábamos, bueno, Alex nos comentaba que podíamos estar como fuente de financiamiento, tener préstamos de familiares o de alguna otra fuente, digamos, no institucional. En este caso nos decías que no más de 600,000 pesos para Cuando se poder... trata de efectivo. Es solo en efectivo. Por transferencia electrónica no hay problema, no ocurre esto de avisar a la autoridad acerca de ese ingreso de dinero. No, mira, lo que te dice la regla es que cuando sean en efectivo, tienes que avisarle a la autoridad si es un préstamo, si es un aumento de capital o alguna aportación para futuros aumentos. Si son de esas cantidades o menores, pero son a través de alguna modalidad bancaria, no tienes que avisarle a la autoridad, pero sí debes de cumplir con todos los demás requisitos, ¿no? Que haya un contrato, que exista una tasa de interés, si hablamos de un préstamo, que esté registrado en contabilidad, que lo utilices para los fines del negocio, que esté muy relacionado, bueno, siempre relacionado a la actividad a la que te dedicas. De cobrar intereses. Parece que también esto, si ese préstamo que fue por, digamos, no institucional, le pagas intereses, también eso te lleva a la necesidad de dar
informe a la autoridad acerca de los intereses que cobraste o que pagaste que cobraste como acreedor y que pagaste como empresa. Y eso te lleva también a un tema de ser sensible, es decir, en la mira de actividades sensibles. Mira, es que de manera indirecta, cualquier tipo de préstamo lo va a saber la autoridad, más ahora por el cálculo que se tiene que hacer de deducción de intereses, claro. Aunado a que lo tienes en tu declaración anual, aunado a que lo mandas en la contabilidad electrónica. ¿Dónde te puede revisar la autoridad? Perdón, y puede decir que hay una operación sensible. Si tú eres una compañía, vamos a suponer, que factura al año 10 millones de pesos y de pronto tienes un préstamo por 100 millones de pesos, seguro te va a revisar porque no hace sentido. No, sí. Y la autoridad tiene, y se los digo porque yo he estado con la autoridad, tiene programas estadísticos donde te va midiendo y en el momento que hay un pico, ahí lanza la alerta y manda las invitaciones. Entonces, todas las operaciones pues deben de ser muy equilibradas, deben tener su razón de negocios y sí estar conscientes de que aquello que no se pueda demostrar que es parte de mi actividad, que no se puede demostrar que está a valores de mercado, que no se puede demostrar que hay comprobantes, seguro te van a llevar a tener un riesgo fiscal potencial. Ok, gracias. No, al contrario. Tenemos un par de preguntas en el chat. Adelante. La primera es de David Rodríguez. Dice, ¿la deducción de intereses solo aplica para un importe mayor a 20 millones? Si los intereses no rebasan este monto, ¿podríamos realizar la deducción al 100%? Así es. De cualquier forma, se tiene que hacer el cálculo. Y te voy a decir por qué. Porque si en el cálculo, y esto es un tema que incluso están esperando las reglas, pero esto es mi opinión particular. Vamos a suponer que no rebasas de esos 20 millones de pesos, pero tienes pérdida fiscal. Tú dirías, oye, pues no rebasé de 20. Pues sí, técnicamente técnicamente los puedes deducir. Lo que estamos esperando es que la autoridad no vaya a contradecirnos y que nos cuestione, es que tú tienes pérdida fiscal, entonces no puedes deducir los intereses. Nosotros le dijimos a la autoridad, no, tú me diste un umbral de 20 millones de pesos para que después de hacer todos los cálculos de si tengo utilidad ajustada o si tengo pérdida ajustada, pues yo pueda ayudarme de esos 20 millones de pesos para deducir, pero no me estás limitando a que yo no los pueda aplicar en caso de que yo tenga una pérdida fiscal o una utilidad ajustada distinta a esos 20 millones de pesos. Entonces, en mi opinión, si no rebasas de 20 millones de pesos, los puedes deducir. Solo hay que estar pendientes a las reglas que tendría que emitir la autoridad en estos meses, por si acaso, de plano, la autoridad, a través de reglas misceláneas, te dice, oye, no vas a poder aplicar los 20 millones porque tuviste una pérdida fiscal o porque no te dio la utilidad fiscal ajustada. Que de cualquier forma sería cuestionable porque las reglas que se emiten a través de resolución miscelánea no te pueden dar obligaciones, te deben dar solamente derechos. Entonces habría que evaluar si valen estas reglas, si pudiéramos o no a lo mejor pelearlas o tomar una decisión o un criterio tal vez agresivo y decir, yo lo deduzco. Pero desde el punto de vista se puede deducir porque tienes ese umbral de 20 millones de pesos. No se nos olvide que si hay empresas del grupo, pues se tiene que dividir esos 20 millones con relación a los ingresos acumulables del ejercicio anterior. Adelante. Hay otra, de José Carlos Olvera. Dice, ¿qué tipo de tasa puedo cobrar en los intereses moratorios? Mira, son dos temas bien interesantes. La tasa de interés moratorio es una práctica común que la autoridad así la considera. Tú puedes tener un contrato donde no cobres la famosa tasa moratoria y te lo va a cuestionar porque te va a decir que la práctica común, y más si es con partes relacionadas, es cobrarla. ¿Cuánto es lo que puedes cobrar? Si fuera con partes relacionadas, tendrías que irte al mismo supuesto. Un estudio de pretransferencia que te diga, mira, la tasa de interés ordinaria, se me ocurre, 17%. Y la tasa de mercado por moratorio regularmente está en una vez más la ordinaria, 1.5 más la ordinaria, o incluso, mira, puedes cobrar un 3%. Mi recomendación es, si es con partes relacionadas, a través del estudio. Si no es con partes relacionadas, vete a lo que sucede en la práctica. Y lo que sucede en la práctica lo puedes ver, muy fácil comparando, ahí sí, a lo mejor con no sé, instituciones bancarias o FOMES, fondeadoras, etcétera, para que lo puedas hacer. En mi experiencia, regularmente la tasa de interés moratorio equivale a una vez o 1.5 veces más que la ordinaria,
¿Qué quiere decir? Que si yo te cobro 15% anual, mi ordinaria debería de ser, si nos vamos a una vez más, sería el 30%. Es decir, si te cobro 15, te sumo una vez más y sería el 30. O si te cobro 1.5 veces más, debería de ser el 15 más el 7.5. Al momento de sumar 15 más 7.5, te daré la ordinaria, ¿no? Los abogados luego nos la complican mucho a ponernos esto de una vez, 1.5 veces más. A veces lo que decimos es 3 veces más o 2 veces más o 50% más, pero en la práctica es una vez o 1.5 veces más la ordinaria. Y con el cuidado, perdón, de si tú pagas o tú cobras, te apegues a las reglas que te dicen que solamente vas a registrar los 3 primeros meses. Si tú lo cobras, registras tus 3 primeros meses y tendrás que acumular, y a partir del cuarto mes lo acumulas hasta que lo cobres. Luego, cuando cobras los intereses moratorios, tienes que aplicarlo a los primeros moratorios que registraste, y así te la vas llevando sucesivamente. Si eres al revés, el que los está perdón, pagando o lo está registrando en contabilidad, los intereses tú los deduces conforme se devengan. Y en los moratorios vas a deducir solamente hasta el tercer mes, y a partir del cuarto ya no los vas a deducir sino hasta que los pagues. Adelante, no sé si contesté tu pregunta. Gracias, Carlos. Ya no hay más preguntas en el chat. De cualquier forma, digo, si en el Inter salen, o si después de que lo chequen con, mejor con su asesor fiscal o con la gente encargada de su contabilidad en sus compañías, me pueden mandar a mí o a cualquiera de los organizadores sus preguntas y yo se las contesto vía correo electrónico. Bueno, pues si ya no tienen más preguntas, pasaríamos ya con mi compañero Alejandro, quien les va a exponer la parte contable. Si me permiten, si quieren se los presento yo o lo quieres presentar tú, Rodrigo. Adelante. ¿Sí? Alejandro yo presento. No, tú. Ok. Alejandro es integrante de nuestro equipo en Credijusto. Él es el gerente de contabilidad. Él lleva la compañía más grande que tenemos, que es APJusto, la que otorga los créditos. Alejandro tiene mucha experiencia en la parte contable, en normas de información financiera. Ha trabajado en despachos muy grandes como Price. Ha trabajado como contralor en diferentes compañías. Tiene bastante experiencia y lo digo con humildad porque aparte yo trabajo con él. Sabe mucho incluso de temas también fiscales, los identifica muy bien. Y el hecho de conocer la parte contable y la parte fiscal, pues lo hace ser un profesional integral que puede entender no solamente la necesidad contable, sino también aquello que pueda ser relevante para efectos de la determinación de los impuestos. Él es egresado del Instituto Politécnico Nacional, tiene certificaciones bajo normativa americana, US GAAPs, y IFRS, que hoy en día lo que más está aplicando son estas dos normas de informaciones internacionales. Sin más preámbulo, les dejo a Alejandro para que les explique y les dé la plática respecto a lo que contablemente se debe de cuidar cuando hay un cierre previo o incluso un cierre final. Te cedo, Alejandro, el control. Ok, muchas gracias. La verdad es que ya la parte financiera va muy alineada a la parte fiscal y digamos que es muy similar, solamente tiene ahí algunos cambios con lo que se hace con la conciliación contable fiscal, que ya nos explicó Carlos. Entonces vamos a tratar de profundizar un poquito en la parte contable, ¿no? Entonces, el cierre contable es, como decimos en los negocios o en cualquier tipo de evento que involucre dinero, es casi que hacer las cuentas, ¿no? Decir, ¿qué hicimos ya sea en un mes o en un año? ¿Qué ingresos tuvimos? ¿Qué gastos tuvimos que invertir? ¿Qué gastos adicionales tenemos? ¿Cuánto fue el origen del dinero? Y en qué lo utilizamos, ¿no? Y determinar si tuvimos utilidad o pérdida y cómo vamos a empezar el siguiente periodo, ¿no? Es básicamente, como decimos comúnmente, hacer cuentas y saber cuánto tenemos, ¿no? Cuánto disponemos y qué vamos a hacer en el futuro. Entonces, esto parece que es muy sencillo, pero sí tiene que tener un procedimiento y metodología. No es una receta de cocina, cada negocio tiene sus complejidades, sus necesidades, pero aquí les voy a tratar de algo muy sencillo que va más enfocado a la parte de pymes, ¿no? De empresas relativamente pequeñas. Y tener el cierre contable para tener la información financiera para poder compartirla con la autoridad y de ahí determinar los impuestos y hacer los pagos correspondientes de impuestos, como ya nos explicaba Carlos.
Entonces, el primer tip que les puedo dar para el cierre contable o para tener la contabilidad y la información financiera es utilizar un software especializado en contabilidad. Aquí también depende del tamaño de la compañía, de sus necesidades, del negocio, del giro. Elegir un buen software que nos pueda ayudar. La verdad es que para este tamaño de compañías hay 3 o 4 plataformas en el mercado comerciales, como Aspel, la que maneja Coin, ¿no? Isae, las de Compact, que igual es Compact, Nomipack y demás, o la de Control 2000, que son paquetes que relativamente baratos y se venden por módulos. Si necesitamos nada más contabilidad o nóminas o la parte de inventarios, se pueden comprar los módulos diferentes y son, digamos que relativamente económicas, ¿no? Cada módulo no vale más de 8,000 pesos la licencia y hay que pagar una actualización mínima cada año. Y esos sistemas ya están alineados a la parte financiera y a la parte fiscal, que hay que estar mandando a la autoridad cada mes la contabilidad electrónica, que son los catálogos y las balanzas. Entonces, el primer tip es utilizar un software especializado. Ya si es una empresa más grande, mediana a grande, ya hay ERPs más completos, como SAP, Oracle, Business One, hay muchísimos, ¿no? Pero lo importante es tener un paquete que nos ayude y que cubra las necesidades de información y de tiempos que tenemos en la compañía. Como segundo paso, ya entrando a la información, hay que asegurarnos de que todas las operaciones del periodo, ya sea mensual o anual, estén registradas, ¿no? Hay ciertas técnicas que podemos utilizar para asegurarnos de que todas las operaciones están registradas, ¿no? Una de ellas es hacer las conciliaciones bancarias. Esto nos ayuda con la parte de una contabilidad de flujos, que todo lo que entra de dinero al banco y todo lo que sale se está registrando. Hacer una conciliación de lo que tenemos en la contabilidad o en la empresa y compararlo contra lo que nos llega en el estado de cuenta del banco, ¿no? Verificar que todas las operaciones estén registradas y lo que nos falte registrar, registrarlo, ¿no? Regularmente al cierre de mes no tenemos las comisiones bancarias o los intereses ganados, tenemos alguna inversión o de ese tipo de cosas, ¿no? En teoría no debería de quedar nada en conciliación, únicamente si hacemos operaciones con cheques, que hayamos emitido un cheque y que la persona del beneficiario no lo haya cobrado, ¿no? Ese es como el único que podría quedar ahí en conciliación y que se conciliaría cuando el beneficiario haga el cobro del cheque. Con esto tendríamos como la información de lo que lleva flujo, ¿no? Lo que pasó por bancos. Pero adicional a esto tenemos otras operaciones que hay que verificar. Entonces, si tenemos un sistema en el que tengamos alineado las operaciones de la compañía como inventarios, como activos fijos o demás, si tenemos un sistema, habría que conciliar que en el sistema el que estemos utilizando igual esté registrado todo y que se hayan hecho los registros. En caso de que no tengamos un sistema, regularmente se maneja esto en hojas de cálculo, en Excel. Entonces, el ideal sería para los inventarios hacer un inventario físico, alinearlo contra lo que tenemos en la información y que esta información que tenemos en nuestra hojita de cálculo vaya conciliada con lo que tenemos de saldos en contabilidad. Si hay alguna diferencia, ajustarla. Las cuentas por cobrar y cuentas por pagar, es importante hacer un arqueo de la cartera tanto de clientes como de proveedores, ver que tengamos todo registrado y que el total de lo que debemos o lo que nos deben esté registrado en contabilidad y que esté alineado. Los ingresos, pues esa es una facturación. Regularmente los packs hoy en día que tenemos la obligación de timbrar todas las facturas, los packs regularmente nos generan un reporte de todo lo que se factura por periodo. Entonces, habría que checar estas facturas, que todas las que estén activas, que no se haya cancelado ninguna o que las que estén canceladas estén realmente canceladas y conciliarlo igual en un Excel, conciliarlo contra contabilidad, que el total que hayamos facturado esté registrado en contabilidad como ingreso. Los gastos igual, regularmente ya hay bóvedas fiscales que nos ayudan muchísimo, donde podemos extraer toda la información que nosotros emitimos y también toda la información que nos emiten a nosotros, todas las facturas de proveedores, o de servicios que tengamos, ahí las podemos extraer. Si no tenemos acceso a una bóveda fiscal, la podemos extraer de la página del SAT directamente. Hay un modulito ahí en la página del SAT donde podemos extraer toda la información de facturas que nos hayan hecho. ¿Okay? Activo fijo, pues tenemos regularmente autos, no sé, oficinas, si es que llegamos a tener, equipo de cómputo, equipo mobiliario y equipo. Hay que verificar que estemos todo registrado en la contabilidad y que estemos haciendo la depreciación
tanto contable como fiscal, ¿no? La contable puede ser que sea el mismo porcentaje o los mismos años de vida útil, o que sea algo diferente que fiscalmente, básicamente fiscalmente la que no nos deja es tenemos como topes, y contablemente pues sí es de acuerdo a la vida, ¿no? Y en caso de que tengamos una diferencia en tasas, solamente hay que hacer una conciliación entre lo contable y lo fiscal, y dejamos la parte financiera como contable y la parte fiscal la hacemos deducible en la declaración. Si tenemos Hay aquí una pregunta en el chat. A ver, dime. Dice María María de Lourdes, ¿nos puedes recomendar recomendar alguna bóveda confiable que se pueda contratar? nos agilice la contabilidad? Charly, ¿nos ayudas ahí? ¿Cuál es la bóveda que usamos nosotros? Sí, así se llama bóveda fiscal. Si quieren les mando directamente el correo, o si me dan un par de minutos ahorita les mando los datos. Esta bóveda que nosotros utilizamos está muy, muy completa. Sí, además de que está muy completa, tiene muchas bondades de reporteo y podemos extraer información que nos ayuda a administrar hacer la minería de datos y hacer y tener toda la información completa y poder tener reportes para cada necesidad. ¿Ok? Pagos anticipados. Muchas gracias. Regularmente tenemos seguros que pagamos algún seguro de vida o algún seguro de gastos médicos mayores o alguna renta. Entonces, si los pagamos por anticipado, nada más hay que pasar su porción al mes que le corresponde, ¿no? Si pagamos un año, ir metiendo cada año, cada mes, su porción de lo que le corresponda de gasto. Y si tenemos deuda, el cálculo de intereses de acuerdo al contrato y hacer el cálculo para tener la provisión de la cuenta por pagar para cuando se tenga que pagar. Eso es lo que les explicaba, si un poquito más a profundidad, cuál sería el paso previo para hacer la revisión de lo que tenemos versus la información que tenemos registrada, ¿no? Entonces, los inventarios son conteos físicos, no hay más. En las cuentas por cobrar y por pagar son arqueos de cartera. En los ingresos una conciliación versus la facturación. Los gastos hay que tener todos los gastos y las provisiones. Eso ahorita tocamos un poquito más profundo el tema de las provisiones. Activo fijo, activos intangibles y los pagos anticipados. Tener un análisis donde podamos revisar qué hemos pagado, cuáles son las altas, si alguno se ha dado de baja porque ya no nos funciona, porque no sirve, porque lo vendimos, y su registro de amortización o depreciación por el periodo que estemos cumpliendo. Y al final, la deuda, pues hacer una conciliación entre el contrato y los cálculos de intereses, ¿no? Que tengamos al cierre de cada mes registrado los intereses que originamos en ese mes, que debamos pagar, y si tenemos la cuenta por pagar, que esté completa y con el importe correcto. Después, cuando tenemos una deuda o activos y pasivos de largo plazo, es decir, tenemos una deuda un contrato de un préstamo de 3 años, al cierre del año hay que pasar al corto plazo la parte que se vaya a vencer en el siguiente año. Es decir, en el primer año registramos la deuda a 3 años, ponemos un año como corto plazo, los 2 años siguientes como largo plazo. Al siguiente año, de los 2 que tenemos de largo plazo, tenemos que pasar un año al corto plazo, y al cierre pues ya dejaríamos todo como corto plazo. Nada más esto es para activos, regularmente son los préstamos, lo que pagarés o deuda que tengamos a largo plazo, ¿no? Hacer el reconocimiento y pasarlo a corto plazo para que cuando la información sea analizada de forma correcta y no tengamos ahí una diferencia entre el corto y el largo plazo, ¿no? Y no tengamos cosas a largo plazo que tengamos que pagar en el corto plazo o cosas en el corto plazo que sean a largo plazo, ¿no? Y que nos pareciera que tengamos ahí algún tema de cumplir alguna obligación antes de tiempo. ¿Ok? La provisión de gastos y compromisos. Esto, primero, todo lo que tenemos ya pagado pues pasa por el registro contable, ¿no? Pero regularmente tenemos algunos servicios o gastos o inversiones que no tenemos la factura al cierre de mes. Es decir, si tenemos un servicio de algún asesor que nos da asesoría y nos dio el servicio para la asesoría del mes de octubre, pero la factura sale al mes de noviembre, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer una provisión del gasto porque los gastos ya los conocemos, ya sabemos que lo tenemos que pagar, y si el gasto corresponde al mes de octubre, tiene que estar en el mes de octubre, ¿no? Hay una regla contable, un criterio que se llama criterio prudencial en las normas, que dice que los gastos se reconocen cuando se conocen y los ingresos cuando se realizan. ¿Okay? Entonces, siguiendo esta premisa, si ya conocemos los gastos, y esto sí es feeling y es conocimiento del negocio, ¿no? Tenemos que saber más o menos en qué estamos ocupando el dinero que estamos gastando, y con esto podemos tener
poder provisionar los gastos. Para esto nos ayuda muchísimo la bóveda, porque a veces la bóveda podemos tener ya emitir, bueno, podemos conocer los FDIs que ya nos emitieron, que aún no se pagan, pero que ya nos emitieron, y podemos hacer una conciliación entre lo que tenemos registrado, entre lo que nos han emitido, y revisar si tenemos que reconocer algún gasto en el mes, o si hay alguna factura que nos hayan emitido, pero que no sea gasto nuestro, o que se hayan equivocado, o que el gasto sea de otro mes, o algún asunto que no tenga que ser un gasto de nosotros, podemos ir con el proveedor y decir, oye, me estás emitiendo una factura de la cual yo no tengo conocimiento, te pido que la canceles o que me expliques por qué me estás facturando algo, ¿no? Entonces, al final, lo que tenemos que tener es que todos los gastos deben estar registrados en el periodo en el que se incurren. Contemplar aquí el valor de contemplar el deterioro del valor de los activos. Es decir, tenemos alguna maquinaria y decimos, esta maquinaria me va a durar 10 años, con un uso, usándolo de tal manera y con tanta producción y tal, ¿no? Y de repente en un año decimos, no se pasó algo, una inundación o algo en el que se haya dañado la maquinaria, o que, es decir, que la producción se haya duplicado, por decirlo así. Entonces, teníamos una vida de 10 años, pero si duplicamos la producción en esta maquinaria y la maquinaria va a dejar de servir en el corto plazo, meterle, en lugar de meterle un año de depreciación, le tenemos que meter más, ¿no? Si tenemos algún indicio, ese puede ser un indicio que el bien se haya sobreusado, o que el bien ya no se esté usando. De repente pasa en algunas compañías que tienen líneas de producción, que dejan de usar una línea de producción, dicen, este producto ya no lo voy a vender porque ya no se vende, ya no es comercial, ya no lo vamos a seguir comercializando. Entonces, esa maquinaria se queda obsoleta, ya no se utiliza, y entonces hay que meterle un castigo al gasto, al resultado, porque los bienes dejan de ser útiles, ¿no? Puede ser con una computadora, que normalmente decimos, una computadora nos va a durar entre 3 y 4 años, y de repente resulta que le dimos un uso más rudo de lo esperado, y la computadora ya no sirve al segundo año, ¿no? O al año y medio, y hay que cambiarla. Entonces, cuando haya algún indicio, los indicios son que ya no se usan, que ya están obsoletas, o que ya no se va a usar porque el negocio ya no lo requiere. Y habría que hacer un análisis de ver cuánto tiene que pasar al resultado de estos activos. Me parece que ahí hay algunas dudas. No, todo bien. ¿No? ¿Todo bien? Okay, buenísimo. Ok, como ya les comentaba, la parte de las depreciaciones de los activos y la amortización de los gastos, esto regularmente tenemos un activo en los estados financieros y tenemos que llevar al resultado de forma parcial, de acuerdo a su vida útil o de acuerdo a la vida de los contratos, y llevar mes a mes la porción del gasto, ¿no? Inicialmente tenemos un activo versus el pago, y cada mes tenemos que llevar una partecita del gasto e ir disminuyendo el valor del activo en los libros de la compañía. Para las compañías que tienen operaciones en moneda extranjera, que tienen cuentas bancarias, que tienen clientes a los cuales les facturan en dólares, o tienen proveedores de los cuales nos facturan en dólares, o tenemos alguna deuda o cualquier tipo de transacción en moneda extranjera, hay que evaluarla al tipo de cambio del cierre publicado en el Diario Oficial de la Federación o en Banxico, es el mismo tipo de cambio. Y esos dólares hay que convertirlos al tipo de cambio de cierre y determinar si hay una utilidad o una pérdida por los tipos de cambio ya sean deudas o activos, ¿no? Después de que ya tenemos toda la información completa y que ya nos cercioramos de que toda la información está dentro del sistema contable, que tenemos todo, procedemos a hacer los cálculos de impuestos, que normalmente es impuesto al valor agregado y el ICR, ¿no? ICR calculamos el corriente y el diferido. Y el IVA, pues el IVA es conforme a flujo. Cuando tenemos ya estos cálculos, tenemos que hacer los traspasos de IVA. Los traspasos de IVA es sencillísimo, es decir, yo cobré 10,000 pesos de IVA y pagué por cuestión de gastos y de servicios y demás 8,000. Entonces, al final, yo tengo que pagar a la autoridad 2,000. Entonces, cancelamos el IVA acreditable, cancelamos el IVA trasladado y dejamos una cuenta por pagar, de un impuesto por pagar de 2,000 pesos. Esos son los traspasos de IVA. No hay más. Y que va alineado con el cálculo del IVA. Y lo mismo con el impuesto corriente, nos decimos a la autoridad, oye, de acuerdo a nuestro cálculo, tenemos que pagarte un pago provisional de tanto importe y hay que hacer la provisión de registrarle al gasto
con una cuenta por pagar y hacer los pagos, y al cierre del año hacer el cálculo anual y decir, oye, de este año te tendría que pagar tal importe, ya te hice pagos provisionales por tal importe, y ahí determinar si nos debe o le debemos. En caso de que le debamos, hay que registrar más gasto y dejarlo por pagar, y en caso de que ellos hayamos hecho un pago en exceso, dejar un saldo a favor y pedir ya sea devolución, compensación o usarlo en el futuro y dejarlo en la contabilidad como una cuenta por cobrar. Y después de todo esto, esto sí ya es totalmente experiencia del negocio. Cada negocio tiene su complejidad y sus necesidades. Entonces, esta parte que yo les di es como la base de cualquier empresa comercial o manufacturera, pero si hay algún otro ajuste o correcciones, regularmente hay empresas en las que nos hacen auditorías, y los auditores a lo mejor llegan a encontrar alguna diferencia, y a esto se refiere, ¿no? De que si tenemos alguna diferencia que sea real y que los auditores no la demuestren, pues hay que hacer la corrección. Regularmente esto se hace con el periodo 13, se cierra el año, se hace la declaración, abrimos un periodo 13 donde decimos la información interna hasta aquí llegó, el auditor nos movió esto, hacemos los ajustes y hacemos un periodo 13 con el que cerramos el año, y con este volvemos a presentar declaración anual y cerramos libros. Y pues con esta información, lo importante de la contabilidad siempre es tener información clara, completa y oportuna, para que los dueños o la gente, los administradores o los gerentes o la gente que se encarga de tomar las decisiones puedan tomar decisiones correctas, ¿no? Y siempre buscar un equilibrio entre los ingresos y los gastos. Esto fue así como la parte muy, muy, muy rápida de la parte contable, que está muy alineada a la parte fiscal. Por eso fue un poco más rápida. Entonces, no sé si tengan alguna duda o algo que les pueda aclarar, o algo que quieran que comentemos a profundidad. Sí, me permite. Para las dudas, está la encuesta de satisfacción para que nos ayuden a llenarla. Es importante para tener retro, mejorar en los siguientes diplomados. Perdón, si me permiten preguntar. Sí, claro. Domingo, contador, un aspecto importante parece que son las declaraciones a terceros. En esta panorámica que nos planteas de pagar impuestos a tiempo y todo esto, ¿qué tan oneroso puede llegar a ser el no presentar estas declaraciones? No, pues es complicado, porque estas, como el SAT ya tiene casi toda la información vía contabilidad electrónica y con las declaraciones de los demás, de clientes y proveedores. Entonces, esto en primera nos originaría una multa que va, me parece que de los 10,000 a un monto mayor. No sé, ahí Charlie nos puede ayudar. Y la otra es que si no entregas la información, pues evidentemente te puedes poner ahí como una etiqueta de que no cumples y que el SAT te vaya a querer hacer una revisión de pagos profesionales o de un anual. Y otro tema, perdón que te interrumpa, Alex. Okay. Cuando no se presentan o se presentan a destiempo y tienes en proceso de devoluciones de IVA, en el mayor de los casos te las niegan hasta que corrijas, y a veces ellos detectan que no le habías presentado y muchas de las ocasiones te llega la multa antes de que tú corrijas. Recordemos que cuando una obligación no se presenta, pero se presenta de manera espontánea, no está sujeto a multas. Entonces, la autoridad, si te la detecta, lo que va a hacer es de inmediato mandarte la multa para que no tengas tiempo de corregirla, ¿no? Entonces te va a multar, te va a negar la devolución, y de todas maneras vas a tener que corregir y presentar lo que le debías al SAT. Claro. Sí, y adicional perdón. Okay. No, y en el caso de la DIOT, para aquellos que presentan el ISIF es un dictamen, bueno, parecido a un dictamen fiscal. La diferencia es que ahora ya no se necesita un contador público registrado. También puede tener afectaciones al momento en que revise la autoridad, porque van muy ligados con el tema de las retenciones que se hacen y de lo que se registra en esa informativa. Entonces hay que tener cuidado de presentarlas en forma y en tiempo. Sí, y adicionalmente para relaciones con clientes o con proveedores, regularmente cuando tú quieres empezar relaciones con algún cliente o con algún proveedor, te van a pedir tu constancia de situación fiscal, ¿no? Donde viene qué has presentado y qué debes.
Entonces, pues, no empiezas a presentar, desde ahí te puede empezar a truncar relaciones comerciales. Ese es un punto bien importante que menciona Alex. Por ejemplo, nosotros tenemos como política el pedirle a los clientes o a los prospectos su opinión del cumplimiento. Esta opinión del cumplimiento la tienes que bajar de la página del SAT y en esa opinión te dice si la tienes positiva o negativa. Si está positiva, palomita, quiere decir que has cumplido en tiempo y forma. Si la tienes negativa, te va a desplegar todo lo que está pendiente, sean de declaraciones de DIOT, sean pagos provisionales, que tengas algún requerimiento no atendido, etcétera. Entonces, si quieren tener un historial limpio para efectos fiscales, tienen que cumplir en tiempo y en forma, porque muchos de las empresas que proveen servicios financieros o cualquier otro tipo de servicio donde haya algún tema de flujos, les van a pedir esta opinión y si es negativa, les van a pedir que la corrijan para que puedan seguir con el proceso. Parece que no hay más preguntas. Vamos a hacer el cierre oficial. De verdad, muchas gracias a Alex, a Carlos y a Domingo por esta sesión de cierre. Nos llevamos muchas cosas en que trabajar y buenos tips para la cuestión de créditos e impuestos. De verdad, muchas gracias al equipo de Crédito Justo. Daryl, también muchas gracias. Y bueno, esta es nuestra última sesión del Diplomado de Finanzas para Pymes. Gracias a todos por estar activos, por participar, por enriquecer la sesión con sus preguntas. Muchísimas gracias a todos los participantes y seguimos en contacto. No olviden que la próxima semana tenemos un par de webinars para cerrar el año. Muchas gracias a todos y seguimos en contacto. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a todos. Buen día. Hasta luego. Gracias a todos.